Bueno, primero, Anselmo, muchas gracias por haber hecho posible esto desde el principio. Cuando hablamos contigo dijimos que queremos arrancar una aventura de locos en el mundo de la analítica aplicada al balonmano. Y nos dijiste, tengo la persona perfecta. Y dije, ¿quién? Dice el señor Xavi Pascual, seguro que le convencemos. Y hoy estamos aquí unos meses después disfrutando del apasionante mundo de este deporte que para esto decía antes a Xavi, para lo que lo estamos descubriendo desde el punto de la vista de la analítica, estamos alucinando del trabajo que hay detrás y sobre todo el nivelazo de los profesionales que tiene este deporte. Así que Anselmo, sabes que eso te lo tendremos que agradecer siempre, tanto a ti como a Xavi, así que vaya por delante. Y a vosotros, a los que vamos conociendo un poco más y a los que os conocemos un poco menos, agradeceros un montón que nos acompañéis hoy. Es un día muy, muy especial. Creo que una mesa de balonmano como esta, centrada en analítica, era impensable hace meses. Así que gente del nivelazo tuyo, Eli, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos hoy en este ratito. Y Manol, Rubén, que nos vamos viendo en otros sitios, Paco y David, que muy orgullosos de teneros aquí. Cuando diseñamos la mesa, dijimos, mi compañero Miguel Ángel y yo dijimos, vamos a hacer la mejor mesa que se puede imaginar, y la respuesta vuestra fue la que consiguió que lo consiguiéramos, así que poco más que agradeceros y robaros 0 minutos porque es casi un sacrilegio robaros tiempo. Anselmo, es tu mesa, tú diriges, Miguel y yo nos quedamos aquí para lo que necesites, ¿vale? Así que vaya ese agradecimiento para todos y vamos a disfrutarlo un rato. Buenas tardes, gracias a todos los asistentes y gracias también a los panelistas y las panelistas que estáis hoy presentes. La narrativa del balonmano se ha construido normalmente siempre en un futuro de algo mejor, en un futuro de algo que no ha llegado. Y de una manera a veces secreta, a veces declarada, lo que intentamos es que haya más niños, que haya más niñas en la temporada que viene jugando a balonmano, que haya más espectadores en la televisión, en el streaming, que el que salga o la que salga sea realmente por una toma de decisiones y no porque se ve obligado a eso. Y dentro de esa dinámica, hoy hablamos de datos y balonmano, pero hablamos también de cómo vender mejor este deporte, de cómo llegar a algún punto. Siempre ponemos como referencia el paraíso danés, que por ejemplo conoce bien Eli. Ponemos siempre ejemplos pero también, por ejemplo, no aprovechamos adecuadamente los momentos digamos, de bonanza que tuvimos. Entonces, en lugar de recrearnos en un pasado que no fue, me gustaría iniciar esta ronda de preguntas con Paco Caro. Y ha sido algo muy comentado en redes sociales, en medios, la realidad virtual, la realidad aumentada con la que cuenta, por ejemplo, la televisión danesa, también con los medios que se realiza. Tú, desde tu nicho en el balonmano, tanto en clubes como en selecciones, has intentado, al igual que los entrenadores de nuestro balonmano, sacar el rendimiento a lo que se tiene, sacar el máximo rendimiento a lo que se tiene, y de igual manera que un sistema defensivo en algún momento pues conseguía competir contra mayor físico con inteligencia, tú lo has intentado también con los medios con los que has dispuesto. La pregunta con la que quiero, digamos, abrir esta ronda, Paco, es ¿qué hay en el mercado que no puedas utilizar actualmente porque no se pueda llegar con los medios? Y al revés, ¿qué te gustaría que el mercado dispusiera para poder enriquecer la narrativa de los partidos de balonmano de los que te encargas de su difusión y retransmisión? ¿Qué tal, Selmo? ¿Qué tal a todos? A ver, yo cuando hablamos de la forma, de la plasmación de todo lo que estamos hablando, de intentar crear un discurso narrativo que pueda ser agradable para el espectador y de esta manera intentar captar cada vez más aficionados, lo primero que creo que tenemos que tener presente es que cuando hablamos, por ejemplo, de este aspecto de la analítica avanzada respecto al balonmano o respecto a cualquier deporte, tenemos que tener presente a quién nos dirigimos, que creo que es un aspecto que muchas veces se nos olvida. Uno de los grandes problemas que tenemos cuando
veamos qué queremos ofrecer, es que el pueblo, el público ante el que vamos a contar las cosas es un público muy heterogéneo. Y esa heterogeneidad es un problema, porque te vas a encontrar con gente que tenga muchísimos conocimientos, con gente que pueda tener cierta idea, pero también, y en realidad cuando tú hablabas de la necesidad de ir incorporando cada vez más aficionados a este deporte, con gente que no sepa y que se aproxime la primera vez. Entonces, obviamente el hecho de intentar enfocar esa narración, ese discurso, ese formato narrativo para intentar contar el balonmano, tiene que tener presente el grado de conocimiento porque además es importante el hecho de que aquel que se aproxime no tenga la sensación de que no se entera de lo que está viendo. Y eso, insisto, nos obliga a veces en muchos momentos a bajar muchísimo el nivel. Obviamente, en mi caso, por ejemplo, que trabajo en una cadena que, cuando va a la 1 es generalista, pero incluso cuando es teledeporte es un canal temático, pero no es un canal específico de balonmano, obviamente tengo que tener presente esa circunstancia y quizás en muchos momentos es una acusación. Recibimos acusaciones de todos los sentidos, desde aquellos que son grandes conocedores del deporte y que entienden que deberíamos subir mucho más el listón y aquellos que a lo mejor tienen menos conocimiento y que, de hecho, este mismo campeonato del mundo nos ha sucedido que un compañero de profesión nos acusaba de que somos a veces demasiado técnicos, lo cual, insisto, puede resultar chocante porque es cierto que os puedo asegurar que intentamos bajar el nivel, intentamos jugar, en fin, las formas. A ver, yo al respecto de lo del uso de la realidad aumentada, nosotros la realidad aumentada para contar un campeonato de balonmano lo tuvimos hace 2 años, en el Mundial de 2019. El gran problema es que descubrimos un detalle que con el ejemplo de Dinamarca me queda meridianamente claro. Me acuerdo de cuando exponíamos los datos, los mismos datos que ahora, por ejemplo, hemos hecho de una manera mucho más artesanal, los datos de eficacia de la portería, localización de portería, los utilizábamos ya hace 2 años. Y lo paradójico es que este año la gente se quedaba con los datos y hace 2 años se quedaba con la forma de la exposición de los datos. Y cuando, por ejemplo, ves la reacción que hay en España a los contenidos que ofrece la televisión danesa, seguramente lo que la gente rescata es eso, que es fascinante, porque la realidad aumentada en sí, a día de hoy todavía en nuestro país, es un elemento más fascinante que útil. Es verdad que prácticamente todas las cadenas de televisión tienen en algunos de sus platos la posibilidad de utilizar la realidad aumentada y evidentemente es un recurso de un potencial extraordinario que creo que bien empleado tiene un alcance bárbaro, porque, entre otras razones, porque, por ejemplo, yo imagino que lo que hemos hecho este año de las zonas desde las cuales un equipo es capaz de anotar. A nosotros el tema del Big Data es un detalle que te decía antes, el tema de la analítica avanzada respecto a toda la cantidad de datos que se manejan, y esto hay que manejarla con muchísimo cuidado, porque tenemos que conjugar aspectos como qué es lo que se puede explicar para que el espectador que no entienda mucho comprenda la importancia de eso que le estamos mostrando y de qué manera podemos hacerlo para que el espectador se entere a un golpe de vista y le llame la atención. Es decir, conjugar todo eso, la manera más sencilla obviamente sería la realidad aumentada, pero yo repito, la realidad aumentada a día de hoy en España sigue siendo muy fascinante y no termina de ser útil, y yo pongo el ejemplo siempre de ese del 2019. Hacíamos cosas que eran espectaculares, yo compartía con el chaval que estaba de realización en ese campeonato y él me enviaba algunos pantallazos y a mí me parece obviamente que al respecto de esa puesta en escena hemos involucionado. Pues ciertamente, pero yo repito, recuerdo las conversaciones con gente y la gente no se quedaba con los datos, se quedaba con qué bonito es aquello. Entonces yo creo que lo que tenemos que ser es más conscientes. El periodismo de datos en España es un periodismo todavía en progresión, todavía está en pañales. Concretamente el periodismo deportivo creo que un poquito menos todavía, porque creo que desgraciadamente, y lo digo desgraciadamente, el periodismo deportivo en España es un periodismo más anclado en la opinión que en los datos, lo cual por otra parte es una tremenda paradoja y que luego si queréis lo analizaremos, nos va a llevar a un escenario ciertamente muy complicado porque estamos caminando en un riesgo evidente de que esta evolución produzca una mayor asimetría, una asimetría mucho mayor entre la información que maneja el periodista y la que maneja el entrenador, que obviamente nunca puede ser la misma, porque yo escuchaba la ponencia de Xavi y evidentemente yo me planteo manejar ese volumen de información y me cuesta imaginar cuáles de todas esas infinidad de datos pueden ser explicados en pantalla.
Insisto, la puesta en escena es fundamental, fundamental, pero hay que manejarla con mucha cautela para que la gente se quede con la información, se quede con el contenido y no tanto con la puesta en escena. Yo creo sinceramente que la realidad aumentada sería un paso extraordinario, pero hay que manejarlo con muchísima cautela. Luego lo demás, yo creo que tenemos que ir aprendiendo a cómo utilizar toda esa cantidad de datos y luego nos plantearemos cómo podemos exponérselo a la gente. Muchas gracias, Paco. Hilando con este comentario sobre el reguero de datos, recuerdo en una retransmisión de Elizabeth, disculpa la confianza, te llamo Eli a partir de ahora, de Eli Pinedo, en una retransmisión con Ángel Cárceles, donde precisamente Ángel empezó a enumerar elementos de tu palmarés, partidos que jugaste, un gol concreto, y te quedaste sorprendida diciendo, bueno, pero ¿cómo sabes esto si no recuerdo ni yo este dato? Entonces, es algo que, por ejemplo, yo tengo un problema cuando le quiero explicar a mi hija quién es el Pinedo, porque mi hija tiene 7 años, solamente recuerda los últimos momentos de ella. Tengo un problema que no puedo acudir a una base de datos tan profunda como tenemos en baloncesto o incluso en fútbol, que es un deporte que se ha profesionalizado mucho más tarde que el balonmano en todo el mundo, pero existen bases de datos más completas de los años 80 de fútbol femenino que de balonmano femenino. A mí me gustaría poder explicar mejor, aunque hay sensaciones que quedaron plasmadas en algo que hizo mucho bien a nuestro balonmano, que es precisamente tener aquel vídeo que la EHF te dedicó, gracias Eli, también con la denominación en castellano, con un impacto muy alto. Es muy importante tener a una persona como Eli con 30.000, con una escala de 30.000 seguidores, porque es alguien que habla de balonmano y que difunde balonmano. Y tenemos muy pocos agentes, muy pocos elementos que tengan una escala de 30.000 cuando se dirigen al balonmano. Por eso la pregunta que te quiero hacer, Eli, en concreto, porque serían muchas vertientes las que podríamos entrar, pero una concreta es, ¿echaste algo en falta en tu formación o incluso en tu etapa de rendimiento respecto a datos, algo que te hubiera permitido llegar más pronto, llegar antes, tener datos de alguna jugadora que tuvieras como referencia? ¿Echaste algo en falta que creas que podrías haber tenido? Bueno, buenas tardes a todos. Yo creo que, a ver, para mí el tema del dato es algo muy nuevo, sinceramente. Yo no hace tanto que me he retirado, hace 4 añitos, y he tenido entrenadores que me han aportado datos y me han ayudado mucho a la hora de interpretar al rival al que me enfrentaba o a la hora de mejorar mi rendimiento, pero han sido pocos, pocos y sobre todo en la etapa final de mi carrera, ¿no? Yo creo que los datos tan importante es saber sacarlos y tenerlos de manera correcta como el saber interpretarlos también, ¿no? Y creo que eh, siempre una plataforma de datos balonmanísticos y de estadísticas nos ayudan a hacer mejor nuestro deporte, a mejorar nuestro rendimiento como jugadoras e incluso ahora en el lado de la comunicación, que es el que me toca ahora desde la tele en las retransmisiones, nos ayuda a explicar un poco al que nos está viendo lo que está ocurriendo. Pero para mí es algo, ya te digo, como muy nuevo, muy de los últimos años. O sea, no he tenido, o sea, he tenido entrenadores que me han dicho, la jugadora que tienes delante te va a fintar de cada 10 veces 7 a la izquierda, 3 a la derecha, pero me han faltado. Me hubiera encantado en, en categorías inferiores, por ejemplo, cuando ya empiezas a trabajar tu lanzamiento de puesto, etcétera, el saber, pues mira, Eli, estás lanzando de cada 10, estás lanzando 5 arriba al largo y resulta que es donde peor lo haces, ¿no? Vamos a trabajar eso. O en defensa veo que cada vez que te fintan a este lado, te cuesta más que hacia el otro, ¿no? Por ponerte ejemplos. O incluso la preparación física. Yo siempre hablo de la preparación física. Yo cuando empecé en profesionales con 17 años, nos subíamos todos los montes de alrededor de Donosti corriendo. Y después se demostró que no servía absolutamente para nada. Quiero decir, se mide mucho más la preparación física, se controla mucho más lo que debemos de correr y lo que no, se aplica cada vez más al 40 por 20 la preparación física y antes hacíamos auténticas burradas, con lo cual yo creo que los datos es algo muy de hoy, el balonmano también ha evolucionado mucho, por suerte es algo muy rápido, mucho más rápido de lo que era antes y nos ayudan a hacer mejor nuestro deporte, claro que sí, pero a mí me han faltado todos durante mi carrera, incluso los de mi palmarés, que nunca los supe hasta que me retiré de todos los datos esos de los que me hablaban, que yo los desconocía, sinceramente. Es que ricasco, muchas gracias, Eli. Enlazando con este punto, Rubén,
eres una persona que por tu desarrollo profesional has estado siempre vinculado a los datos de una u otra manera, tanto profesionalmente como académicamente. Dentro de esta narrativa, es algo que le preguntaré después a Paco cómo lo valora. ¿Sabes qué estaría ocurriendo ahora mismo si estuviéramos en Alemania, verdad, Rubén? No te he oído bien, Anselmo. Sí. No ¿Me te he oís oído. bien ahora? Sí. Si estuviéramos ahora mismo en Alemania, hay un código, hay un libro de estilo que indica que deberíamos estar poniendo, donde pone Rubén Garabaya, debería poner Weltmeister, campeón del mundo. Es decir, no se permite iniciar una retransmisión de balonmano en cualquier televisión pública o privada alemana si se tiene un campeón del mundo y no se pone Weltmeister. Es como cuando se denomina a señor presidente, cuando ha dejado de ser presidente, y estamos hablando precisamente de este tipo de asunto. Entonces, en ese enlace, ante una avanzada que siempre hay en el mundo de la programación, en el mundo de los desarrollos, respecto a todo lo que llega después en deporte, tú has podido ver siempre la llegada de la ola del dato antes de su llegada al deporte y al balonmano. ¿Cómo interpretas tú, en una visión que tú hace poco hablaste del futuro en redes sociales, hiciste un comentario de algunos que vivían anclados en los 80, tú que has vivido todo este desarrollo, ¿cuál consideras que han sido las olas que se han aprovechado, que se han perdido en el balonmano y cómo podríamos proyectarlas hacia el futuro respecto al dato? Bueno, buenas tardes a todos. Antes de nada, Anselmo, no me hagas mucho caso de las cosas que digo en las redes sociales, ¿vale? Porque ahí todos mentimos mucho. Sí, a ver, yo soy un amante de la informática y antes que jugador de balonmano yo era programador. Siempre he sido programador y me he dedicado al balonmano además y me ha ido bien, la verdad. Creo que mismo estamos en un momento crucial en el tema del dato en el balonmano. Creo además que estamos en el sitio adecuado, donde hay que estar. El dato es caro, el dato es muy caro y el balonmano ahora mismo no se puede permitir cosas caras. Entonces, el balonmano en todo nos ha ido pasando siempre así, hemos tenido que ir sobreviviendo como hemos podido y esa capacidad de sobrevivir yo creo que pues, nos ha marcado, ¿no? Como deporte, ¿no? En el tema del dato, pues siempre hemos intentado hacer lo que hemos podido con los medios que hemos tenido, sobre todo con metodologías observacionales. Al final se trata de aplicar los medios que tienes y intentar aprovechar, ¿no? Al máximo lo que hay. Como te decía, el dato es caro y eso provoca que sea además de mala calidad. Lo que yo creo es que ahora mismo estamos en un momento crucial, no solo para el balonmano, para los deportes minoritarios. Creo que estamos a las puertas de una revolución en cuanto a la accesibilidad que vamos a tener al dato y al dato de calidad. Yo estoy muy esperanzado en los algoritmos de computer vision. Yo creo que van a democratizar el dato, lo van a abaratar, sobre todo en aspectos de eventing. Y yo creo que es importante que estemos ahora aquí, todos, en el sitio que hay que estar, porque esa explosión hay que canalizarla y es importante estandarizar ciertas cosas, ¿no? Y que todos hablemos el mismo idioma respecto a los datos, porque si no vamos a perder mucho más tiempo del que ya hemos perdido. Entonces, pues bueno, como puedes ver, creo que es muy importante para el jugador, desde mi punto de vista de jugador, que es exjugador de balonmano, sobre todo el jugador, la parte a la que más se expone sobre el dato es lo que ha hablado Pasqui del informe individual del rival, ¿no? A la hora de afrontar un partido. Yo siempre he asemejado un poquito el momento del tiro de la competición como en los estudios el enfrentarse a un examen, ¿no? Y hay gente que va nerviosa al examen y hay gente que va tranquila. El ir nervioso o ir tranquilo al examen muchas veces te lo da, en el caso de los estudios, la seguridad de que lo has estudiado todo.
Si tú te sabes todo, vas al partido, vas al examen tranquilo, ¿no? Los datos te dan esa ventaja como jugador. Si tu cuerpo técnico te da esa información, vas a tener una ventaja en cuanto a seguridad, una sensación de tener la situación controlada, ¿no? Y eso es una ventaja competitiva grande. Luego, además, tenemos otra ventaja que te da el dato, ¿no? Que es el aumento de la efectividad, el tiempo que puedes tardar en reaccionar. Si tú puedes prever lo que te va a hacer el contrario, pues vas a tardar mucho menos en reaccionar y eso te da una ventaja directa, una ventaja competitiva directa, ¿no? Y luego hay otro aspecto que es el dato nos aporta objetividad en la observación, porque muchas veces la percepción subjetiva de lo que sucede es engañosa. Nosotros creemos que está pasando algo, el dato es lo que nos demuestra lo que está pasando realmente. Y yo creo que son esas tres ventajas, principalmente la que nos da a los jugadores, ¿no? Y que es importante que el cuerpo técnico le transmita a los jugadores, sobre todo en ese aspecto en el que ha hablado Pasquin, esa parte del informe individual del contrario, y que se hace con metodología observacional, y eso en el balonmano español llevamos haciéndolo mucho tiempo, lo que pasa es que ahora tenemos otras herramientas, pero el balonmano español ha estado trabajando con pilas de cintas VHS y con tráfico de VHS por Seur desde hace muchos años, ¿no? Y no era más que eso, tráfico de información, de datos. Ahora es mucho más fácil y tenemos que aprovecharlo. Muchas gracias, Rubén. Precisamente ese concepto que acabas de indicar sobre la diferencia entre lo percibido y lo real en otros deportes, cuando se realizan cuestionarios, es un 30% lo que se recuerda con una precisión exacta y en un 70% lo que a lo mejor no estamos muy alejados, pero es de manera difuminada. Esta fue una de las conversaciones que tuve con Imanol precisamente en los inicios de la pandemia, que han sido uno de los estímulos dentro de toda la crueldad y de toda la dureza, uno de los, igual que posiblemente en el futuro exista un género literario relacionado con este periodo que nos está tocando vivir, ha sido también un despertar para la reflexión, para el momento, y muchas veces intentamos quedar en Donosti, y Manol y yo, por una razón o por otra, no era posible. Me refiero a Imanol Álvarez, el del deporte más importante, del balonmano, no el otro Imanol de otro deporte en Donosti. En ese si se ríe Eli, pero Eli siempre hubo un rumor de si realmente era lesión aquel día que se patrocinó por parte de la Real la camiseta, aquel partido, si era para vestir o no la camiseta Churiurdi, o si era realmente por su sentimiento Athletic Chale. Entonces, Imanol, la pregunta concreta va en la línea de lo que ha comentado Rubén, es decir, ¿has sido capaz de implementar con posiblemente early adopter del balonmano que hemos conocido todo el mundo, Barbolax, Alex Nogués, ha ido creando una amalgama, un grupo multidisciplinar de estadísticos, de técnicos de balonmano, que posiblemente te hacen ahora tener otro filtro, otras gafas para ver el balonmano que hace un año en algunos aspectos. ¿Cómo ha sido este viaje para ti? ¿Qué sientes, qué percibes ahora en el balonmano? ¿O qué te permite llegar, como ha dicho Rubén, de manera más rápida, de manera más eficaz? Hola, buenas tardes. Primero, gracias a David y a Miguel Ángel por permitirme estar aquí y al resto de compañeros que estáis. Pues sí, la verdad es que como tú dices, yo creo que en marzo, abril, hasta hoy no ha pasado un año y mi concepto no del balonmano, pero sí de lo que se mueve alrededor y de las posibilidades que nos puede ofrecer los datos, su utilización y su explotación ha cambiado totalmente, ¿no? En ese tiempo, pues he hablado contigo, con Anselmo, con Xavi. Hemos formado un grupo con dos profesores de Universidad de Castilla-La Mancha y junto con Alex Nogués, Barbolás, hemos formado un grupo ahí de investigación o de estar todo el día enredados, que muchas veces me tengo que apartarme porque si no me quita tiempo para entrenar y para preparar, que es lo importante que tengo que hacer, ¿no? Pero sí, ha cambiado muchísimo. No sé, algunas cosas de las que le he oído a Xavi, pues el tema del concepto de posesión, es fundamental. Yo creo que eso va a cambiar un poquito y por ahí pueden cambiar mucho las cosas a la hora de medir, a la hora de jugar. Y yo
no solo desde el punto de vista técnico, sino que pienso que hay muchas posibilidades también de que se pueda vender en los medios, de que se pueda explicar, de que se pueda enseñar. Yo creo que podemos conocer mucho mejor nuestro juego y si lo podemos conocer nosotros, yo creo que podemos ayudar a difundirlo y a que sea un poquito más popular o que la gente tenga mucha más curiosidad y que es más fácil entender. Sobra decir que los que hemos jugado, pues nos parece un juego muy normal, pero al que no ha jugado muchas veces cuesta mucho que entienda las cosas que pasan en un campo, ¿no? Y yo pienso que a través de los datos o de esa información puede haber una posibilidad, si lo hacemos bien, puede haber una posibilidad de que acerquemos más gente, ¿no? También pensando en estos días sobre esta charla, pues pensaba que este trabajo de los datos, y se lo oí a Chechu Fernández, que bueno, estoy cursando también desde esta pandemia el máster en Big Data Deportivo aquí con los compañeros, y bueno, pues esta semana está siendo muy interesante, ¿no? Y le oí a Chechu Fernández, que es un exjugador de balonmano y ahora es un chef en esto de los datos, más dedicado al fútbol principalmente, pues hablar de las posibilidades que tienen los datos, ¿no? Que podamos generar y que, como ha dicho Rubén, estoy de acuerdo, ahora es caro, pero hay muchas posibilidades de acercarnos a medios de comunicación vendiéndonos nuestros datos, preparando algún trabajo, algún reportaje sobre esos datos que podemos obtener del Barça del año pasado o previa a una semifinal de Champions o cosas así, ¿no? Yo creo que hay que explotar eso, ¿no? También. Y sí, por ahí van un poquito las cosas. No sé si te respondo o no te he respondido. Sí, es que ricasco, cuando se comenta este camino iniciado por Chechu, creo que es justo también pronunciar el nombre de Jordi Álvaro, que fue cuando era muy arriesgado iniciar el camino cuando creó una empresa que no vamos a hacer publicidad de ella porque ya desapareció, ya fue absorbida, GECA Sport, que la llevó a cabo con Maite, profesora de la Universidad Europea en ese momento, con Chechu, precisamente, e iniciaron un camino en que estábamos esperando muchos que les llevara al balonmano. Hubo algo puntual en la participación en el Mundial de 2013, en la cual se hizo una aplicación para la web de la Federación Española, pero siempre estábamos esperando, precisamente porque era gente de balonmano la que llegaba ahí. A ellos fue un business angel, fue alguien que creyó en su idea para fútbol y que de hecho los primeros clientes que obtuvieron fue diarios de difusión estatal, fueron también incluso clubes italianos los que lo contrataban cuando tenían la sede, pero ahí tuvimos un ejemplo de una oportunidad, es decir, era personas con mente de balonmano que, como ha dicho Imanol, tenían estructurado el cerebro en el ciclo de juego del balonmano y que fueron capaces de ofrecerle al fútbol una ventaja. Es decir, el fútbol aprovechó mejor eso en un momento que estaba por detrás del balonmano. En ese sentido, la experiencia que he tenido, David fue una de las personas que más claro tenía detectado en la industria qué era lo que estaba ofreciendo y qué era lo que no tenía. En una de las conversaciones que tuvimos en Colonia, recuerdo que me comentaba, he buscado esto, he buscado esto, he buscado esto, pero no lo hay. Y en ese momento le comenté, mira, acaba de ser el primer hackathon realizado por la Federación Europea de Balonmano y esto no es un chiste de un alemán, un polaco y no, un chico de Cangas y un chico de Cataluña acaban de ganar el hackathon junto a dos polacos. Y de hecho de esa colaboración ha aparecido algo que después se ha difundido mucho también en el canal de la EHF, la Federación Europea, que es esa aplicación que tienes en una pizarra electrónica en la cual puedes tener albergados distintos procedimientos. Es decir, esto no es algo por casualidad que tú tienes un capricho, sino era algo que mentalmente, en tu mente creativa, que siempre ha sido inquieto respecto a lo audiovisual y lo que se le presenta al jugador, has tenido. Entonces, en ese sentido, si nos puedes comentar, David, ¿cómo fue esa idea que te llevó? ¿Por qué echaste en falta eso que no te ofrecía el mercado? ¿Y qué crees que debe ofrecernos en el futuro el mercado de datos y visualización en balonmano? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, gracias por la invitación, evidentemente, estoy encantado de estar aquí. Y bueno, yo, aparte de lo de la aplicación, ¿no? Que gracias a Anselmo, que llevaba varios años jugando con él, en la Final Four del 2018 es cuando nos sentamos, me pasaste, hicimos el contacto, ¿no? con Ferran y con Ángel. Yo creo que el balonmano siempre está diáfano. Lo mires por donde mires, siempre hay cosas para hacer.
Y desde cuando era jugador, pues te preocupas por otras cosas, evidentemente, pero cuando ya pasas al otro lado, tienes que buscar, sí, es que se ríe, pero es que es así, tienes que estar todos los días buscando la inspiración, tienes que buscar la motivación y tienes que buscar en qué mejorar tu equipo, ¿no? Y yo es lo que hago desde que empecé a llevar las riendas de mi equipo, ¿no? Pues cuando estaba ante segundo, pues le echaba un cable a Raúl, pero cuando empecé yo, pues tengo que sacar las castañas yo. Y lo que hago es buscar, como podéis haber leído en alguna entrevista, buscar información y buscar en qué puedo mejorar o en qué estoy fallando en cualquier cosa, ¿no? Pues a raíz de esta última Final Four de diciembre, evidentemente después de estar una semana hecho polvo, pues te volví a llamar a Anselmo, que sabía que ya estaba trabajando con el Barça, y justo él me dijo que había un curso de Big Data, y dije, hablamos el viernes, le dije, pues me apunto porque empieza el lunes, y ahí estoy, y estoy ahí, y es como un chorro de agua fresca, ¿no? Porque realmente hasta ahora, yo lo suelo decir así, pero hasta ahora, desde diciembre, hasta diciembre, desde el 2018 que empecé, estaba mi ego y yo. Entonces, nos queremos mucho los dos y pues lo que yo veía era lo que era y ya está. Y como más o menos va bien, pues para adelante que he tirado, ¿no? Pero evidentemente después de esta Final Four me estoy dando cuenta que las cosas no son así y que necesito más, me falta algo. Veía que había un hueco ahí que no estaba cubierto. Y después ahora que he empezado a hacer el curso, pues me encanta porque los datos, como habéis estado comentando antes Pasqui y como ha comentado Rubén también, no son emociones. O sea, están las emociones y el raciocinio, ¿no? ¿Vale? Entonces, lo que es frío es lo que estoy buscando. Quiero dejar a mi ego tranquilo y buscar las cosas, lo que está pasando realmente, ¿no? Y en el poco tiempo que llevo, pues ya he convencido al club para poder intentar trabajar con unos analíticos que son amigos de Imanol y, y Imanol, y porque estoy viendo que con lo poco que he visto y con lo poco que estoy viendo que me han pasado, hay espacios que están vacíos. O sea, hay un espacio en vacío que mi ego no lo ha visto. Es decir, hay cosas que se me han escapado y igual no es muy grande, no es muy pequeño, pero está ahí. Y básicamente lo que quiero es evaluar a mi equipo ahora mismo, evaluar qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo, qué estamos haciendo bien, qué no estamos haciendo bien, y después poco a poco ir preparando los siguientes, los oponentes, ¿no? Pero me parece súper importante, súper interesante poder evaluar, y ahora con el poco dinero que hay, con las pocas herramientas que hay, aún así se puede hacer. El problema es, pues como decía Pasqui, ¿no? Pues que hay que meter a esa persona de analista dentro del equipo, de los equipos profesionales y de los que no sean profesionales, de gente que puede ayudar y que se sume como el entrenador de porteros y tal. Pero todo esto es creer. Yo siempre digo, los vídeos están subidos a una plataforma de los de las ligas y los de la Champions, los de la competición que sea, pero ¿qué entrenadores los ven? Pues todos no. Aunque sorprenda, todos no. Cuando estaba en Rusia, el médico me decía, que es un médico que había trabajado con biatletas, campeones del mundo y alucinantes, y me decía que su entrenador no sabía cuáles eran las franjas en las que tenía que correr el equipo, porque le daba igual y era un médico extraordinario, joven, con ganas de aprender y tal. Bueno, pues el preparador físico, pues lo mismo, pues con los datos es lo mismo, ¿no? Quiere decir, el entrenador tiene que tener esa necesidad o tiene que querer para instalar esta situación. Yo creo que cualquier herramienta que te ayude a tomar mejores decisiones y que no sean emocionales, o sea, que tu ego se quede en casa o que lo tengas ahí apartado y solamente esté contigo tu experiencia, todo eso te ayuda a tomar mejores decisiones. Cuando Pasqui empezó a hacer esto, que hace 4 años, yo todavía estaba de segundo entrenador. Y lo estoy viendo ahora y tú ves cómo le está yendo bien, cómo es un entrenador que tiene un éxito increíble, que está haciendo lo que nadie ha hecho los últimos 10 años. Lo mires por donde lo mires y la gente puede decir lo que quiera. Y lo bueno es que no lo está haciendo él y su ego, lo está haciendo él, su ego y los datos. Y está cogiendo la parte fría y la está analizando y está cambiando su modelo de juego. Dice, yo mi modelo de juego no lo voy a cambiar porque a mí me gusta cómo jugamos, pero también he intentado, uno de los primeros partidos que jugué cuando llegué aquí a Veszprém fue en febrero contra Pasqui, ¿no? Y vi, bueno, pues analizando los partidos, ves que sí, que van a otro ritmo, que están jugando distinto y eso, las transiciones. Este verano vi el vídeo que habíais colgado en las redes sociales que hablaba Pasqui y Anselmo y justo vi ese 35% allí y dije, pues yo tengo que hacer lo mismo. Y este año que ya tengo el equipo de otra manera, pues empecé ahí, pero bueno, después han salido las cosas van como salen, que es lo que dice Pasqui, ¿no? Que yo soy entrenador, los datos están muy bien, pero después el equipo lo tengo que llevar yo y los datos no es lo que realmente pasa. Lo que pasa es lo que está pasando y eso hay que llevarlo de otra manera y es más complicado, ¿no? Pero sí, esa manera, el balonmano tiene que ir a eso. Y la NBA siempre ha ido a ese ritmo de correr, que decías, pero esto no defienden, esto no hace, pero es que es así.
Y hay que fijarse en los deportes que son súper profesionales y el balonmano va a tender a eso. Entonces, tengas jugadores o no, pues todo el mundo va a acabar haciendo lo mismo. Entonces, no se trata de no, yo solo corro y tal, no, se trata de correr, se trata de, tú corres, pues yo corro más que tú para defender, después tú atacas, después yo corro más que tú, no, tú corres más que yo, e intentamos contrarrestar una cosa a la otra, pero cambiando el ritmo constantemente, ¿no? Entonces, volviendo a los datos es una pasada, son una auténtica pasada. O sea, realmente te das cuenta de muchas cosas que sí, como entrenador, que has sido jugador, que tienes la experiencia, que tú lo sabes, pero esto te lo reafirmo. Y sobre todo que es objetivo. A mí lo que me gusta más ahora mismo, lo que más me emociona y el chorro de aire fresco es que no tengo que estar pensando yo que si he visto los 5 partidos últimos y tal y me conozco a todos los jugadores, sino esos datos que son objetivos y que es, no, mira, juegan muchas asistencias con este pivote, por ejemplo, ¿no? Como que me toca ahora contra el Zaporozhye mañana. Pues vale, pues es que hacen eso. O sea, yo ya lo veo en los partidos, ya lo veo cuando estoy analizando y lo he visto siempre, pero es que ahora tengo los datos y tomo mejores decisiones. Si sé que no me estoy equivocando, porque eso es frío, nadie me ha dicho qué tal. Bueno, a menos de que se han tomado malos datos, evidentemente, ¿no? Pero cuando coges sigues los datos de una temporada entera, bueno, pues hay un pattern, ¿cómo se dice? Tendencia. Una tendencia, perdón, disculpa, estoy todo el día hablando ahora en otros idiomas y, bueno, hay una tendencia y hay algunas que ya no me salen. Bueno, en fin, que el mundo de los datos, pues a mí me parece, me está sorprendiendo, me está encantando y cualquier cosa que me ayude a tomar mejores decisiones, porque al fin y al cabo mi trabajo es observar mucho, aprender y tomar buenas decisiones, eso pues es fundamental. Y meter la persona de analista en el equipo, creo que se pueden, pues eso, en balonmano siempre acabamos encontrando la fórmula de meter a la gente pues con lo que tenemos, pero me parece que es fundamental. Lo miro más del punto de vista más profesional, ¿vale? Por ejemplo, pues más que Rubén, y que estamos un poco más tal, pues me parece súper interesante que todos los equipos tuvieran uno y poder y trabajar con ese punto de vista que me parece muy positivo y muy enriquecedor. Muchas gracias, David. Bien, tengo 2 preguntas muy concretas para Xavier Pascual. La última pregunta te la adelanto ahora, pero no me la puedes responder ahora, me la tienes que responder al final. Es si la confianza da asco, por la primera pregunta que te voy a realizar. Y es, ¿cuál fue tu porcentaje de paradas como portero en tu carrera deportiva? Muy alto, tío, muy alto. No lo sé, no lo sabemos, ¿no? No podemos calcular. Anselmo, no nos alteres la mesa, tío. No, era muy alto porque el que en Vigo tomaba los datos era amigo y nos íbamos a tomar las cervezas y entonces él de esto de estadística le sumaba ahí, ¿sabes? Esas son las trampas que hacíamos todos. Los mayores sudores que he tenido siempre cuando he estado anotando es cuando estaba en los equipos en Córdoba o Granada y me miraba el portero y decía, esta vale, incluso perdiendo la atención respecto al contraataque. Primero me decía, esta ha sido parada, después ya lanzaba el contraataque. Ahora ya en serio, después de un amigo de de Rubén, que jugaba con Rubén, llamaba a Sobal para que cambiaban la estadística. Cuando veía luego unos cuantos he conocido así. Tengo que decir que Pasqui tenía una efectividad alta porque los entrenadores contrarios no le decían a sus jugadores que siempre paraba con Espagat. Todas las paradas. Y venga Espagat, y venga a saltar y nada, y no había manera. Eran por mis 2 metros, que tapaba mucho. Era curioso porque Fernando López Hervás, cuando había una correlación entre que estaba por encima del 35% y pronunciaba la palabra hielo, que era que siempre decía que, no decía con otros porteros, decía que se iba a tener que poner hielo esa noche. La pregunta concreta para Xavier es un enlazado de preguntas. Lo primero, ¿tiene estos remedios? Llevamos muchos años hablando de esto, de los datos, del balonmano, de la promoción del balonmano. Tú alguna vez hablaste del caballo, de vender el caballo y no decir lo que tenía el caballo, pero primero, ¿tiene estos remedios? Y segundo, ¿el remedio puede ser algo que hayamos intentado ya en el pasado y que ahora sí haya un ecosistema, haya una serie de factores que permitan que se llegue? ¿O tenemos que intentar hacer algo nuevo? ¿Tiene que aparecer un business angel quizás, como le apareció a Jordi Álvaro o como él se lo trabajó? ¿Qué opinas? ¿Tiene remedio esto para que crezcamos en el balonmano respecto al dato y respecto a su promoción?
Bueno, yo creo que hay muchas cosas, ¿eh? Aparte de todo lo que ha comentado la gente, es que me ha parecido algunas cosas muy interesantes. He tomado nota aquí, que no veas. Lo primero, antes de contestarte, como la confianza da asco, déjame que responda 2 o 3 cosas que tengo por aquí. Lo primero, no puedo responder la cantidad de preguntas que tengo aquí en el privado. Es imposible, no llego. O sea que perdonadme todos, porque es que si me paso respondiendo eso, no puedo estar atendiendo a lo que estamos diciendo. Intentaré luego, si puedo, contestar. Eso por un Es lado. totalmente imposible, Xavi, es lo que te iba a decir, Es imposible, que no si, puedo. que si en un momento puedes más o menos escribir las respuestas, tienes la opción de escribir respuesta, pero es que es imposible, No muchísimo. puedo, porque si no me pierdo esto. Intentaré luego cuando termine, si es antes del Barça PSG, me vais a entender, ¿eh? Entonces intentaré tal, ¿vale? Entonces, cosas. Voy a intentar hablar rápido, que es de lo que me acusan muchas veces los jugadores, pues les paso ¡buah! Todos los datos así. Entonces, cosas. Mira, yo creo que sí tiene remedio. Es una cuestión de ponerse. Una de las cuestiones que para mí siempre son muy importantes es lo que te he comentado muchas veces, Anselmo, es la diferencia entre el forense y el médico, ¿vale? Es decir, ¿a ti quién quieres que te atienda? ¿El médico o el forense? Perdóname, yo el médico. Vale, los datos están para poderlos estudiar para que luego los podamos implementar en el momento de ahí, ¿no? Entonces, yo creo que sí, y hay que intentar buscar la forma de poder ponerle solución. Creo que hay un hueco claramente para poder salir adelante ahí en cuanto a, por ejemplo, alguna empresa que esté dedicada, pero Rubén ha dado en el clavo. Es que es muy caro. Pero es que David ha dado en el clavo también. Es que siempre encontramos algún pringao que ha estado con el balonmano, que el tío voluntariamente, por el bien del deporte, pam, 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 y acabamos haciéndolo así. Y vamos a salto de mata porque no tenemos esa capacidad como deporte de la que tienen otros deportes, ¿no? Yo creo que sí, que se puede hacer y creo que pronto habrá. Y gracias al curso que hemos hecho, creo que empieza a haber bastante mucho más movimiento del que había, ¿no? Eso es una cosa. Luego, lo segundo es el tema del caballo. Está claro, es que nos vendemos fatal. Es que nosotros somos los primeros que a Sobal decimos que está mal. Vale, yo tengo un caballo que es cojo, tuerto, no corre y voy a ir a una empresa a venderlo. Venga, vale, ¿y quién me lo compra? Vale, entonces, todos sabemos lo que es la Sobal, la Liga Iberdrola, la División de Norbe, ya sabemos lo que es. Pero no podríamos resaltar lo positivo porque algo tendremos. Cuando tantos entrenadores españoles triunfan, cuando 2 de las parejas arbitrales más importantes las tenemos metidas ahí, cuando las selecciones están sacando, ¿no tenemos algo bueno? Joder, algo bueno tenemos. No, tenemos la capacidad, ese afán de protagonismo de meternos nosotros el puto dedo en la llaga, con perdón. Es decir, joder, macho, vamos a vender lo bueno. Yo no voy a vender un caballo tuerto. Pues mi caballo será tuerto, pero no veas cómo corre. Y tú lo que quieres es correr. Pues ya está, pues eso es lo que hay que intentar, ¿no? Luego otra cosa muy importante que con lo que ha dicho David. Mirad, hay una cosa que son las creencias. El dato nos da objetividad, pero la creencia es algo que tiene un valor de interioridad propio que no nos damos cuenta de que muchas veces es erróneo. No sabéis, yo no soy de redes sociales, ya, porque para que me caigan hostias, para eso no me meto. Porque cuando intenté con las redes sociales al principio, lo intenté con un afán de poder transmitir conocimiento técnico e intentar interactuar con la gente. Ya, pero yo no estoy aquí para aguantar a uno que me diga, tío, paso. Entonces paso, me da igual. Todo eso es ruido, ¿vale? Por ejemplo, no sabéis la cantidad de amigos, gente próxima que me ha dicho, es que en la Final Four el kill en el 7 contra 6 os hizo daño y os ganó la final en el 7 contra 6. Y todo el mundo tiene esa creencia. Anselmo, ¿puedes ayudarme? Sí, fue más baja la eficiencia del 7 contra 6 de kill que la del 6 contra 6 posicional, en todos los ángulos y en todo lo que se observó. Y eso no soy yo el que lo analizo los datos, lo analiza él. Es decir, una cosa es la creencia de las cosas y otra cosa es la realidad. Y el dato a nosotros nos tiene que servir como entrenadores para saber qué es lo cierto. No tiene, evidentemente que hay circunstancias del juego, que si está jugando uno, está jugando el otro, pero eso no era verdad. O sea, tenemos que intentar analizar con la verdad y para mí esto es fundamental, ¿no? Es decir, tener un criterio objetivo. Es decir, ¿es que os han hecho daño? ¿Por qué? No, es que yo he visto. No, tú no has visto. Hay una serie de datos que me dan esa certeza y esa seguridad de lo que yo puedo corregir. Y para mí eso es una ayuda fundamental.
porque ahí es donde tengo que incidir. Eso es lo que estaba diciendo antes en la charla. Al final es para poder entrenar mejor. ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Yo no puedo hacer que un jugador delante del portero la tire fuera o la falle, porque cuando es mi jugador estoy pensando que meta gol y cuando es mi portero estoy pensando que la pare. Entonces, ahí no puedo intervenir, pero sí que puedo intervenir en la generación de que ese jugador tenga la opción, a lo mejor, de poder tener una opción de más ventaja en cuanto al lanzamiento, ¿no? O del portero de poderla parar. Y luego, una última cosa que tenía apuntada por aquí es, yo creo que nosotros hace un tiempo avanzamos con esto mucho, con los datos, con Anselmo, en una conversación en la que al final estábamos en la pelea y la pelea es, Anselmo, que es más fácil, que es la posesión, que lo que hay que contar son posesiones, que dejaros del tiempo, que sí, que el tiempo para no sé qué las carga, pero lo que hay que contar es lo que pasa en la posesión. Evidentemente que el ritmo de partido en nuestro deporte está influido por un criterio que depende de dos señores que un día lo pitan de una forma y otra no, que es el criterio que te da el tema del pasivo. Y que yo juego a ritmo rápido y que hay un equipo que quiere jugar a ritmo lento. Pues claro, y está en su derecho, pero al final es una posesión lo que se puede contar. De la otra forma no podemos contar el tiempo, porque el tiempo de ataque cuando es más largo, no, nosotros en lugar de contar eso contamos otra serie de cosas porque para nosotros es más beneficioso o creemos que es más interpretable, ¿no? Es el tema de las posesiones y el tema de los golpes francos. Es fundamental. O sea, hay equipos que es mejor defenderles sin golpe franco. No puede ser. Sí, sí que es. ¿Por qué? Porque el dato te dice que cuando defiendes sin golpe franco a este equipo, tiene menos eficacia. Entonces, joder, habrá que plantearse que es un equipo que probablemente cuando tiene el golpe franco saca mucha ventaja. Pues es un dato que cuando te dan la información al inicio, tú ya puedes plantear cosas, porque puedes cambiar cosas del sistema defensivo, puedes adaptar. No vas a cambiar todo tu modelo de juego, porque es imposible. Pero los entrenadores lo adaptamos. Y creo que la gran riqueza que tenemos en el balonmano español es la cantidad de entrenadores como Juan Carlos, como Alan, como Raúl, como toda esta gente, y no quiero dejarme a ninguno, porque Ambros, todo el mundo, porque esta gente, sin tener el dato, ha sido capaz de inconscientemente trabajar con el dato. Rubén decía, ¿se ha pasado el VHS para arriba y para abajo? Claro que sí, claro que sí. Es decir, esa gente ha tenido en la cabeza eso, y ahora lo que tenemos es que esto está evolucionando y tenemos que llevarlo a algo que nos haga todavía más rápidos en la gestión de la mejora del equipo y en la gestión de la mejora del partido, ¿no? Y creo que estamos en un punto, en el punto este, es ay, 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 a ver quién le acaba de dar al interruptor, ¿no? Estamos, venga que arrancamos, y nos estamos mirando todos los unos a los otros a ver quién narices da el salto, ¿no? Y yo creo que hemos, en este año de pandemia, mierda de pandemia, con perdón, hostia, nos hemos pasado muchas horas y creo que en esto hemos avanzado muchísimo, muchísimo. O sea, y Manol, con el que hemos conversado muchas veces también, cuando hablamos del tema de la posesión, hostia, ¿cómo contas la posesión? ¿Y cómo influir? Ya, pero hay cosas que hay que descartar. Tenemos que irnos al dato que nos pueda permitir influir en lo que pasa en el juego. Y luego, Paco nos tiene que ayudar, claramente. ¿Por qué? Porque esos datos, es cierto, no venden el dato. Hay una parte de marketing del dato, que es lo que vende. Y a nosotros lo que nos interesa no es que el jugador de balonmano venga al balonmano, porque ese ya viene. Lo que nos interesa es que haya uno que cuando entre en el campo entienda qué es el criterio pasivo. Y esto, nuestro deporte no ayuda. Entonces tenemos que intentar buscar otras formas que nos diesen esa posibilidad de que la gente pudiera entender mejor nuestro deporte. Y eso se puede hacer desde el nivel de marketing, pero también influyendo en las normas y en muchas más cosas. Y ha habido uno que me ha preguntado por aquí si creo que los datos tendrían que estar también relacionados con el tema arbitral. Sin duda que mejorarían, sin duda, porque habría que ver cuánto se tarda en levantar el criterio del pasivo en un lado o en otro, porque eso mejoraría, pero no por una ventaja competitiva del juego, no, para que la gente entienda nuestro deporte. Al final el espectador tiene que entender nuestro deporte. Si no, somos un show. Nosotros trabajamos para que ellos disfruten. Si ellos no disfrutan, no va nadie al campo. Entonces, creo que esa es la forma en la que el dato tenemos que echarlo para allí. Y espero que te haya contestado, Anselmo. Muchas gracias, sí. Y la confianza está claro que sí, que es un asco, pero que se pierde la percepción al igual que cuando se está mucho tiempo en la habitación con el mismo olor. Muchas gracias.
Hay 4 métricas que os quiero lanzar de una manera totalmente aleatoria para que toméis vosotras la palabra. Algunas de ellas he hecho un rastreo en redes sociales, en la memoria también, las declaraciones de vuestra narrativa respecto a si la consideráis. Entonces, voy a lanzar 4 métricas que creo que pueden generar debate porque hay opiniones, si no opuestas, sí encontradas en alguno de esos aspectos. Uno es, ¿cómo valoráis como una métrica adecuada para vender nuestro balonmano la audiencia o el número de espectadores tanto en televisión como en streaming? Si consideráis que es algo a tener en cuenta, a considerar que nos puede permitir su monitorización crecer, no solamente en partidos, sino también en todos los contenidos relacionados con balonmano. El otro es el grado de interacciones en redes sociales, no solamente por la monetización, sino también por la popularidad del balonmano, ¿cómo lo veis? Y después hay 2 aspectos relacionados con el juego. Es decir, si analizamos desde que tenemos datos, que es el europeo del 96 le llamamos de Sevilla, pero fue también en más sedes, en Ciudad Real, en distintas sedes. Desde el europeo del 96 disponemos de datos, tanto masculinos como femeninos. Cuando los hispanos, cuando las guerreras, antes de que se llamaran hispanos y guerreras, han estado arriba, ha sido vinculado a estar arriba en un ranking defensivo, pero no en tantas ocasiones en el ofensivo. ¿Cómo interpretáis esto y si creéis que forma parte de un ADN o es algo que también puede ser mejorado el ofensivo? Y después el eterno mantra del lanzamiento exterior de cara al jugador español, a la jugadora española. ¿En qué medida creéis que esto es un mito, creéis que esto es una realidad o es algo que pueda estar también vinculado respecto a la venta de nuestro deporte, respecto al lanzamiento exterior, o si es algo que no es contraproducente de otra manera? Entonces, me lanzo ahí, en primer lugar, sobre las audiencias de televisión, sobre si consideráis que es una métrica que puede aportar, que no, si se miden de forma fiable, si es algo que no debemos tener atención. ¿Cómo lo interpretáis? Pues, a ver, yo lo que creo es que la postilla que has hecho tú al final es correctísima. La toma de las audiencias siempre es un elemento que es complicado, pero me parece que es imprescindible por una razón muy sencilla, porque necesitamos, como bien habéis apuntado todos, porque todo es costoso y para que se pueda invertir hace falta recursos y las empresas se vienen aproximando en función a ese tipo de datos. Entonces, es evidente que es imprescindible el hecho de que las audiencias vayan creciendo. Yo creo que es una de las grandes preguntas y uno de los grandes debates, porque hablamos de todo. Decía Xavi aquello de que es verdad que decimos que el caballo está tan enfermo que cómo es posible que lo podamos vender. Y es verdad, hay una parte que a veces obviamos, siempre resaltamos mucho lo negativo y nos cuesta mucho más lo positivo. Pues ese es el camino, intentar que vendiendo lo positivo consigamos que las audiencias vayan creciendo, porque insisto, si no hay audiencias no hay empresas que se acerquen, y si no hay empresas que se acerquen no hay inversión posible, y al no haber inversión posible tendremos que seguir esperando que el amigo que ha jugado en su día al balonmano pues pueda ayudarnos para captar el dato. Yo creo que es imprescindible y repito, no sé qué hacemos mal, y en este caso hablo de nosotros, que soy creo el único periodista de todos, que no sé qué hacemos mal, pero evidentemente algo hacemos mal. Decía Xavi un detalle que de verdad que tenemos que hacer una labor de pedagogía. El tema del aspecto del dato, de poder explicarle al que se aproxima la primera vez al deporte, este deporte, de verdad que el día que lo consigamos habremos recorrido mucho de ese trecho para seguir captando gente. Porque es evidente que uno de los elementos, el deporte es espectacular, el balonmano bien realizado, televisivamente hablando, es impagable. Es un deporte que tiene dinamismo, donde pasan muchas cosas, muchísimas cosas. El fútbol en realidad es lo incomprensible porque es un acontecimiento en el que pasan muy pocas cosas. En el balonmano pasan muchas, sucede todo, es deprisa, es ágil y sin embargo nos cuesta venderlo. Pues yo creo que parte importante es la pedagogía, que la gente entienda mucho más de qué va esto, que el que se acerque un día no empiece con las preguntas recurrentes, aquellas de lo del pasivo, es una pregunta que todo el mundo que se acerca a este deporte se hace 20.000 veces. ¿Qué es eso del pasivo y cuándo es? ¿Y por qué es a criterio de un señor que decide unas veces en base a un criterio y otras veces en base a otro? Hostias, es complicado vender algo que si tú te acercas no terminas de entender.
Entonces, pero sí, lo de la audiencia me parece que es absolutamente imprescindible porque si no, el dinero no va a entrar. Es algo habitual, por ejemplo, en Alemania, en todos los deportes de equipos, especialmente en hockey hielo y en balonmano, además de las audiencias, aparece el número de espectadores que hay en el pabellón. Y es algo que es seguido, que se compara incluso, y que se piden explicaciones a una directiva o a unos directores generales respecto a otros en ese ámbito, pero una de las costumbres que tenemos ya tras una semifinal importante, esos viernes que hemos vivido tantas veces, ¿qué ha ocurrido con el minuto de oro? ¿Hemos estado por encima del millón? No, porque eso es al final lo que nos puede permitir y se percibe. Cuando hay una campaña de captación en una localidad de 30 o 40.000 habitantes, tienen relación estos ámbitos, estos aspectos, y es algo que necesitamos. En esa línea, pues también lo que ha comentado Paco, igual que se ha quejado anteriormente Xavier, Rubén, sobre la fiabilidad del dato, posiblemente uno de los aspectos por los cuales Imanol ha recurrido a este proyecto Videa, es realmente no por discutir si nuestro programa, si nuestra retransmisión ha sido mejor o peor, sino para tener un feedback real de saber si la veleta está bien orientada, saber hacia dónde va el viento, y es uno de los aspectos que tenemos. Lo que pasa es que es verdad, una pequeña postilla. Fijaos lo mal que lo hacemos. El día del partido de semifinales de España contra Dinamarca, el partido va por Teledeporte, y hablabas tú del minuto de oro. Fueron 1.300.000, que es una cifra muy interesante. ¿Dónde la habéis escuchado? Sin embargo, si las audiencias hubiesen sido malas, sí. Las redes sociales de las que tus propios compañeros de profesión hubieran insistido en ponerlo en Twitter. A mí me amenazaron mis compañeros de la carrera de echarme de 2 grupos de WhatsApp por ponerlo del minuto de oro del 1.300.000. Me preguntaron que si no había algo más interesante. Sin embargo, si se hace un análisis de sentimiento, son incluso los del gremio, los periodistas, los que insisten, audiencia de 22.000 personas, incluso mencionando, como le ha pasado alguna vez a Ángel cuando le menciona, y él pues de manera creativa intenta hacer eso, pero es cierto, a mí me llamó la atención porque me fui al dato me voy ya siempre al dato del minuto de oro, y no se recalcó, no se hizo, no se construyó esa narrativa que sí tienen en otros lugares. Sin embargo, cuando hay una audiencia alta en Croacia o en Dinamarca, son esos mismos los que lo hacen. Justo. Luego además hay un problema, y es el tema de intentar compararte con Dinamarca. Es decir, si recurrimos a los números de Dinamarca para intentar poner en valor lo que tú logras, tienes un problema gravísimo, claro, porque las situaciones, el país no tiene nada que ver, el consumo de deporte no tiene nada que ver. Entonces, pero me parece, y en esto incluso diría que mi propia empresa es quien tiene seguramente que encargarse de hacer ruido, para que se sepa que hay un partido, que hay un minuto de oro en un canal temático, porque insisto, igual 1.300.000 en la 1, pues a lo mejor no le parece significativo, pero 1.300.000 en el canal Teledeporte un viernes por la noche es un resultado estupendo. Bueno, pues no lo sabemos vender, pero es que ni los propios medios sabemos cómo tenemos que vender aquello de los cuales seríamos los principales beneficiados. Lo que pasa es que yo, si me permitís un apunte, yo no echaría, que yo sé que no lo estás haciendo, Paco, pero no es una cosa de los medios solo o exclusivamente. Nos vendemos muy mal en general, pero en general. Y Xavi comentaba que él pasa de las redes sociales, pues es carne de cañón en ellas. O sea, yo me acuerdo hace poco, cuando dijiste, tenemos lo que tenemos, somos lo que somos, y con lo que tenemos nos pegamos con quien sea. Y eso fue algo que todos, por lo menos todos, divulgamos o compartimos en todos los lados, porque es que es la realidad. Pero es que nosotros mismos a veces, o sea, hay algo muy español que, sin querer entrar en temas políticos, yo me siento muy poco española. Y es en algo que parece ser que cuando hacemos las cosas muy bien o se consiguen éxitos, nos acordamos más de la pega o del lunar dentro de todo eso, en vez de ver todo lo bueno que se hace, ¿no? Entonces, es una guerra de muchos años, que yo no voy a venir aquí a decir nada nuevo, pero creo que tenemos que poner el foco en todo lo bueno que tenemos. O sea, la realidad es que tenemos 2 selecciones que son punteras ahora mismo en los puestos de arriba a nivel internacional, tanto las guerreras como los hispanos. Tenemos clubes que están compitiendo en Champions y que están haciendo las cosas realmente bien. Tenemos entrenadores técnicos de un nivel extraordinario en España y fuera. Tenemos parejas arbitrales buenísimas y nos estamos fijando en si no se hace bien esto, no se hace bien lo otro. Entonces, yo creo, desde la pata un poco de la televisión, que es en lo que llevo en los últimos años y en lo que tengo un poco
tengo la comedura de tarro cada año, que nuestro deporte no es fútbol, nuestro deporte es balonmano y como bien decías, Paco, pasan cosas muy rápidamente, pasan muchas cosas en un momento de tiempo muy rápido. Cuesta muchísimo contarlo. El que ve por primera vez esto en la tele no se entera de nada. O sea, pero ni del juego, ni del arbitraje, ni de nada. ¿Cómo encuentras un equilibrio entre hablar técnicamente y generar un coloquio como cuando os juntáis ahí en Madrid 3 o 4 expertos y habláis de algo muy técnico y a un nivel elevado a decir, oye, que es que este no sabe lo que es un cruce, una fijación al par o al impar, ¿sabes? El que está escuchándote. O sea, yo pienso que hay que combinar ambas cosas, que no es fácil, ojo, pero que hay que combinarlas, porque yo al que está enganchado al aficionado del balonmano le tengo todos los diciembres pegado a la tele, pero ¿y el que quiero enganchar para que las audiencias sean mayores y nuestro deporte sea mejor y más grande? Pues los medios también ayudan. El medio de la televisión danesa lo hemos visto, que sí, que son medios, que la realidad virtual que nos parece extraordinaria, sí, pero es verdad que nos ayuda a explicar algo, nos ayuda a explicar y es más que un iPad, ¿no? Casero, que es lo que tenemos en televisión española, quiero decir, o sea, en Dinamarca, o sea, tenemos el defecto, los que hemos vivido allí, de haber conocido aquello y haber alucinado con cómo es el balonmano allí. Pues vamos a aprender de ellos y tratar de, pero sobre todo vamos a poner el foco en todo lo que hacemos bueno y no en las cagadas o en lo que nos falta. Y eso somos nosotros. El mundo del balonmano es muy pequeño, somos 25, digo yo siempre, y de los 25 hay 5 dando por culo todo el día y remando a la contra. Lo siento mucho, es así. Es así, y el resto seguimos remando a favor. Y es así. O sea, es que esto hay que venderlo de la mejor forma posible y tenemos un producto muy bueno para vender. Ojo, esto no es algo que es una mierda y dices cómo lo vendo, no. Es algo muy bueno que tenemos y creo que el balonmano engancha mucho a la gente y gusta un montón, pero hay que remar todos hacia el mismo lado, pienso. Ese concepto del que habla Eli, en términos, este tipo de paneles se hace mucho en Estados Unidos, fan engagement. O sea, enganchar a la gente, enganchar a gente nueva, enganchar al que no está enganchado. De hecho, el profe José Luis Villanueva, con el evento Wizard Humble, ha creado alguna vez alguna mesa redonda sobre esto. Xavier, en esta línea, respecto a las audiencias, respecto a la difusión del balonmano, ¿nos querías comentar algo? Sí, hay una cosa importante, ¿no? Yo me pongo en la piel del que entra al pabellón o que ve el partido y lo que dice Paco y lo que está diciendo Eli. No entiende el deporte, ¿vale? Entonces, el propio deporte nos crea un conflicto tan grande, es decir, el criterio pasivo que hace ya unos años nos hemos inventado, lo de levantar el brazo, y ahora ha habido alguien que se le ha ocurrido poner 6 pases. Entonces, ¿cómo no sería mucho más sencillo, utilizando un poco de sentido común, que fueran 4 pases y que el árbitro fuera marcando los pases que quedan para que todo el mundo lo pudiera ver? O sea, bien, esa es una cosa, pero eso mismo también pasa en Dinamarca. Es decir, pasa en todos los lados. Es decir, no es que aquí tengamos que jugar con unas fórmulas u otras. Nuestro deporte tiene que evolucionar en algunas cosas, pero, joder, coño, algo tan sencillo como para decir 4 pases y tal, porque es que ahora, no, es que son 6 pases, pero es que hay veces que el árbitro te lo puede pitar antes porque si considera que, entonces, ¿para qué quieres los 6 pases? Entonces, tú explicas esto y dicen, bueno, pero ¿esto qué es? Entonces, como no lo entiendo, solo veo qué tal, ¿no? Luego hay otra cosa. Para mí el espectáculo en sala, y espero que no haya mucha gente de baloncesto. A mí el baloncesto me gusta, pero menos que el balonmano, evidentemente. ¿Por qué? Porque el baloncesto no tiene ley de la ventaja, ¿no? Para mí me parece un espectáculo, pero no la tiene. Y luego, por otra cosa, claro, como yo era portero, como no tiene portero, entonces a mí no me gusta tanto. Yo prefiero que haya un deporte de porteros. Pero independientemente de eso, a mí lo que me gusta es la velocidad. Pero no en mi deporte, en todos. Y la fuerza. Entonces, tendríamos que intentar generar que hubiese una serie de normas en nuestro deporte, ya que lo permite, que no tenemos el tiempo, que el tiempo no es una cosa que nos vaya en contra, que no hay un límite del ataque, que no sé qué, pero que te digan, no es que tienes que pisar bien para sacar de centro. Es que si el golpe franco, o sea, tú haces una falta en ataque y el balón lo tiras al otro lado y tienes que llevar la bola allí para volver a sacar. Es decir, el buscar el dinamismo, al final, es de lo que se trata. Yo ahora me río muchas veces porque hay veces que cuando jugamos el partido, a nosotros no nos cogen en el contraataque, porque la tele está repitiendo la acción y el equipo ya está otra vez bajando a defender. Pues de eso se trata, de que la gente quiera verlo por la tele, pero sobre todo quiera ir al campo porque no se pierda la mitad del partido. O sea, tenemos que ir a eso. Entonces, para mí es fundamental que haya una serie de normas que cambien en el balonmano y que evolucionen. Una. Dos,
que nosotros seamos capaces de decir, aún y así, aunque no las tengamos, no me compares. Aquí hay velocidad, hay rapidez, hay no sé qué, hay no sé cuánto. O hay otro tipo de balonmano que también vale, que es, hostia, hay dureza defensiva, la gente se agarra a la pista, no les metes un gol. Que eso también es lícito y también se puede jugar así. No hay una forma de jugar al balonmano, igual que no la hay de jugar al baloncesto y de jugar al fútbol, que es lo que todo el mundo ve, ¿no? Que si juegas al combinativo o juegas directo o juegas no sé qué. No, pues aquí pasa lo mismo. Yo creo que tenemos muchas cosas para poder ofertar. Y luego, y por último, para no extenderme de esto, joder, es que a mí los deportes de sala, cuando hablamos de en Dinamarca, es que allí en Dinamarca a las 3 de la tarde se tienen que meter en la sala. Es que en Alemania se tienen que meter ahí dentro, porque es que el fin de semana no pueden estar en la calle. Nosotros ahora porque nos tienen confinados, pero si no, vivimos en la calle. Entonces, eso también es una cosa que va en contra para poder disfrutar de esos deportes y a favor porque tú puedes practicar deporte al aire libre. Y hay una crítica que nosotros en el Barça recibimos, que es que la gente no nos viene al Palau a ver el partido. Y de ya, claro, pero es que si tú estás en el Barça y eres socio del Barça, es que tienes, el lunes tienes hockey, el martes tienes fútbol, el miércoles, el hombre viviría allí. O sea, es que tampoco, hay que mirarlo todo, ¿sabes? Es una cuestión de que el ocio nuestro muchas veces no es tanto ver el deporte, sino practicarlo. Porque esta es nuestra sociedad, porque nos vivimos en la calle. Y así lo estamos pasando de mal ahora con el confinamiento, ¿no? Yo creo que el confinamiento en otro tipo de país, pues a lo mejor no lo viven tan mal, pero aquí estamos acostumbrados a estar en las terrazas, a estar fuera, y eso tiene que afectarnos, porque no estamos exentos no somos un mundo aparte de la sociedad. Solo era eso, ¿vale? Gracias. Rubén, has vivido momentos muy importantes en los cuales parecía que el interruptor iba. Has vivido momentos también de implementación de una comunión entre un público y un modelo de juego en distintos momentos, en selección, en clubes las que has estado. ¿Qué se hizo bien en ese momento? ¿Qué es recuperable? ¿Qué perspectivas tienes para que pudieran aumentar las audiencias en balonmano? Tú que has estado en procesos en los cuales se vivió ese proceso. Bueno, yo es que tengo una visión un poco transgresora de todo esto, ¿no? Y probablemente lo que voy a decir ahora igual le va a chocar a alguien. A ver, yo soy de la opinión que, y no solo el balonmano, el deporte en general y los deportes de equipo en particular, como espectáculo, son una mierda. Como espectáculo en sí, es una porquería. Es decir, hacemos algo especial, algo, es decir, yo para ver a alguien haciendo algo especial, me voy a ver el Circo del Sol. Lo que hacemos nosotros como espectáculo en sí, aislado de todo lo que le rodea. Entonces, ¿qué es lo que hay que sumarle? Hay que sumarle emoción. Yo siempre pongo el ejemplo. Yo cada 4 años me trago unos truños de deportes y a todos nos pasa. Que no me vuelvo a ver en los 3 años siguientes. ¿Y eso por qué es? Porque te engancha emocionalmente, de alguna manera, porque te sientes identificado. Tenemos que conseguir que la gente se identifique con nosotros, con el deporte. Yo sé que no estáis de acuerdo conmigo, yo sé, y ya os dije que era una cosa muy transgresora, pero yo he sido jugador y yo no pienso que hiciera nada especial. Correr con un balón, con un trozo de cuero. Pero eso genera emociones y generar emociones no está al alcance de cualquiera. Eso está al alcance de muy pocos. Y eso es lo que hay que generar, emociones. Porque, mira, voy a poner un ejemplo lo más lejano posible para que nadie se sienta ofendido, más de lo que ya acabo de ofender. Vamos a coger el ejemplo del curling. ¿A alguien le parece que el curling es un espectáculo interesante? Me has leído la mente, Rubén. Estaba pensando en el curling desde el principio, porque yo lo veo siempre en las Olimpiadas. Y de verdad, quiero pedir perdón a la gente que pueda ser amante de ese deporte. Hostia, yo he visto retransmisiones de curling en otros países vividas con una pasión. Ver a la gente en la grada es que es alucinante. ¿Y qué es lo que diferencia esa retransmisión o ese deporte? O sea, la implicación emocional. Hay que implicar a la gente emocionalmente con nuestro deporte. Y luego hay muchas cosas en las que se pueda mejorar. Obviamente es un deporte, eso en particular, complicado de entender,
con demasiada subjetividad y demasiadas cosas al criterio arbitral, y eso es difícil de entender y es difícil de enganchar, pero es difícil de enganchar emocionalmente. Yo si quiero ver a alguien saltando muy alto, pues me veo una competición de salto de altura. Si quiero ver a alguien dando una pirueta en el aire, pues voy a ver el Circo del Sol. Pero si quiero ver a alguien que me emocione, que me apasione, que viva con él sus alegrías, sus tristezas, sus derrotas y sus victorias, yo me quedo con el deporte. Pero hay que saber venderlo así. Ahora me podéis matar, si queréis, y la imagen que tengo siempre grabada cuando se habla de esto es de Rubén abrazado a su familia en la Copa del Rey, la primera Copa del Rey que ganasteis, porque justo ahí se cortaba el vídeo de emisión que estuvo circulando y ahí fue una emoción la que generaste. Ya se puede entrar en el debate de si era solamente la emoción o no, pero está claro que en muchos de nosotros sería interesante medir eso y hay mediciones. Lo estuvimos viendo ayer en el curso, hubo quien lo comentó, el sentiment, que se utiliza en tenis, que se utiliza en otros deportes, que es realmente lo que mueve. En ese sentido, por ejemplo, seguro que habéis visto el vídeo que ha producido Mireia, que ha sido un videoclip que ha realizado ella dentro de sus estudios. En ese sentido, a mí siempre me ha llamado la atención el enfoque de David, que ha hecho también sus pinitos, que creó incluso una página web en su momento de grabaciones, del enfoque audiovisual. En tu otra perspectiva, David, no solamente la de entrenador o en la visión mezclada, y siguiendo el hilo, recogiendo el guante de Rubén, ¿qué echas en falta o qué te gustaría también tú en esa mente que también le haces un agujero a la almohada cuando estás pensando en también lo audiovisual? ¿Qué echas en falta en una retransmisión, en cómo vender nuestro deporte de una forma visual? ¿Qué consideras también en tu perspectiva de lo que has intentado hacer, siempre pegado una cámara a la imagen en lo que se podría hacer? Bueno, primero de todo, por lo que ha dicho Paco Caro, que realmente no lo había visto nunca desde ese punto de vista, porque yo siempre veo balonmano como experto, evidentemente, o como alguien que ha jugado a balonmano. Y nunca me había puesto realmente nunca me había puesto en el punto de vista de alguien que llega, que enciende la tele y que quiere ver un partido, ¿no? Yo lo que siempre le he dicho a todo el mundo que quiere ver un partido de balonmano es que se vaya al campo, no que ponga la tele, porque la tele se ve muy bien, te pones repeticiones y te explican y tal, pero es que en el campo se ve una pasada. Yo, por ejemplo, a mí lo que dice Rubén, que me parece muy bien, pues no lo comparto, porque cuando estaba en el Atlético de Madrid me iba a los partidos de fútbol, que a mí yo no veo fútbol hace 20 años, en la tele nunca en mi casa, pero me iba a los partidos del Atlético de fútbol y me estaba ahí y miraba al banquillo qué pasaba con un jugador, con un entrenador. Ese jugador le ha dicho al otro tal y me lo pasó genial. Y en un partido balonmano ni te cuento. O sea, mira, este va, la que le han dado ahora, mira la que le está cayendo a este tal. Es decir, un partido de balonmano, o lo dinámico que es, y estar en el campo es genial. Para explicarlo, por lo que decía, ¿qué hay que hacer para venderlo? Pues lo que hacen en Hungría. Hay un canal que se llama Sport1 y que pones la televisión y tienes la liga de las chicas, de liga de húngara, de chicas entera. La liga de chicos entera. Los partidos de Champions League de chicas enteros. Los partidos de Champions League de chicos enteros. De los dos equipos que hay y de otros equipos. De la otra competición europea que hay de chicas, también todos los partidos enteros. Y de las otras competiciones europeas que hay de chicos, o sea, tú pones la tele, a la hora que la pongas, estás viendo balonmano. Ese es uno de los primeros remedios, que haya balonmano. Segundo, estás viendo el Mundial y, vale, pues en los partidos que haya cogido Televisión Española, bien, pero los otros partidos que quieras verlos por la web de la IHF o de esta, por ejemplo, de este último Mundial, y no están retransmitidos. Si hay 1000 cosas, y lo que decía un poco Eli, ¿no? Hay que ir todos a una. Quiere decir, ganamos el Mundial y queremos que la federación se mueva. Joder, bueno, la federación y los clubs, y los entrenadores y los jugadores y... No, los jugadores pasan porque yo no puedo, no sé qué. Los clubs dicen, no, es que nosotros no tenemos dinero para poner a alguien de marketing. Y el otro, un club sí, otro no. Quiere decir, no vamos a una. Y ese es el problema. Tampoco no somos expertos vendedores, evidentemente. Los franceses pues tienen todos los pabellones con las fotos de todos los jugadores, las pistas, la televisión, el marketing. Están todo el día con el marketing para arriba y para abajo. Tienen los presupuestos cuadrados, todo limpio, todo tal. Quiere decir, bueno, pues al final todas esas cosas hacen que todo funcione mejor. Y bueno, pues cuando alguien quiere que las cosas funcionen mejor, pues se hace. Y cuando alguien no quiere, pues no es lo que pasa. Quiero decir, si no hay que buscar tres pies al gato. Y básicamente yo diría eso, que si hay más partidos retransmitidos, pues la gente que no tiene ni idea
pues como va a estar achicharrado cada vez, partidos y partidos, pues al final acaba aprendiendo. Que sí, lo del pasivo, pues bueno, pero el pasivo si no lo entendemos nosotros. Bueno, pues ya veremos. Si no estamos ahí, pues a rezar que te piten bien los árbitros, que no se líen mucho y ya está. Pero bueno, el deporte, pues el que te guste. Después, si pones mucha emoción y no pones mucho raciocinio, pues tampoco es bueno. Porque emoción, si emoción ahora tienes por lo que quieras. ¿Qué hacen en Netflix? Pues te ponen la serie que más ve, pues todo el mundo pone los rankings esos, ¿no? Pues si hace mucho balonmano y mucha gente lo ve, pues eso es bueno. Pero si pones solamente emoción, pues llega un momento que es que si tienes emoción en cualquier cosa, en lo que te dé la gana, hay que hacer una mezcla de todo. ¿Ves? Ya tenemos aquí el debate hecho. Yo creo que mucha emoción no piensas mucho y mucho raciocinio no hay emoción. Pero hay que combinarlo, pues como todo. Pero todos tenemos que ir a uno. Aquí. Tiene que ser conjunto, no puede ser que estás todo el día esperando que alguien haga algo. Y bueno, pues Pasqui, yo le veo que tiene una iniciativa increíble. Pues para una cosa, para la otra, está todo el día el nombre de él. Digo, joder, ¿este tío no duerme o qué? Que si curso de data está ahí, el master coach está ahí, el no sé qué está ahí, la charla no sé dónde está ahí, el cleaner, joder, y él igual, él hasta en la sopa, tengo aquí, está aquí, vaya, no sé qué. Bueno, pues hace falta, ya, pues nos hace falta más gente como ellos. Ahora, hablo de ellos porque están aquí, si fueran otros, pues otros. Pero nos hace falta más gente como ellos, que estén metidos en la sopa, que están intentando darle, pues, evidentemente, mucho seguimiento al balonmano, mucho bombo al balonmano, y que están haciendo cosas realmente para que la gente se enganche. Pero bueno, pero Qué luego a lo difícil mismo. es. Es difícil, ¿eh? Pero no hay que decaer, quiero decir. Yo, No, no, bueno, no, pues yo, no. Sí, pues sí, yo creo que energía tenemos todo mucho y ganas de querer hacer las bueno, cosas bien, ya, pero es pero difícil, ¿eh? Es difícil porque, pues por lo que digo, que hay gente que rema a la contra, que luego pues no se puede hacer todo lo que nos gustaría y ahora que estoy desde la tele, de verdad que todavía creo que hay un producto más guay para vender, que es el balonmano en este caso, pero es que no lo hacemos bien, no sé por qué. O sea, yo por ejemplo este año me he empeñado en que los hispanos tienen más tirón, porque el masculino tiene más tirón que el femenino, ¿no? Por una tradición cultural o de lo que sea. Y yo me he empeñado este año, por ejemplo, en los platós, en meter en los descansos a un hispano, cada descanso de los partidos de España, pues porque ellos nos siguen a nosotras a ellos, y creo que es una forma de llegar más a la gente, y porque la gente si pone la tele y ve a Raúl Entre Ríos hablando de las guerreras, pues dice, coño, que está Raúl Entre Ríos, ¿no? Y es una forma de unirnos y de hacer más grande esto. Pero es verdad que es complicado, ¿eh? Es complicado, es complicado. Yo de verdad que tengo ahí como mi diablillo bueno y malo que se pegan entre ellos todo el rato, y con Paco hablo muchísimo porque ahora que estoy desde este lado cuesta. Y como jugadora, vamos, difundir el balonmano aquí, allá y en todos los rincones, y lo sigo haciendo, pero es verdad que desde la tele no es nada fácil. Y luego lo que dices, el canal de Hungría. Es que en Hungría el balonmano, ¿cómo es? En España damos 20 días, 35 partidos y nos empiezan a dar cera porque ¿qué pasa? Que el tenis, ¿qué pasa? Que el bádminton, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Sabes? Que no es nada fácil. Y aún así damos casi 30 o 35 partidos por campeonato, ¿eh? No damos solo los de España, pero es complicado porque en la tele pública, pues eso, si das mucho balonmano se quejan los del tenis, si das mucho tenis, ¿no? Paco, tú que conoces más tu casa que yo, pero es un poco así. Hombre, yo pienso también que continuamente estamos hablando de que hay que venderlo mejor, de que tenemos que venderlo mejor, pero luego cuando a nosotros nos toca en lo personal, ¿cómo puedo vender mejor? Tampoco lo hacemos, porque antes yo creo que Rubén ha hablado sobre la democratización de los medios o de la computer vision, que puede ser mucho, una posibilidad que hace 2 años parecía una cosa imposible y que pensamos que en pocos meses o en un año podemos conseguir cosas interesantes a partir de ahí. Pero es que ahora tenemos el streaming. Ahora cada equipo retransmite su partido en su canal. Y yo me tengo que ver todos los partidos de la Liga Iberdrola y hay algunos que no los puedo ver. Todavía hay gente que deja la cámara fija prácticamente durante el partido, o que va a saltos, o que le da igual si hay un speaker o no, o que le da igual qué tipo de calidad tiene ese vídeo. O sea, nos quejamos de que Teledeporte no nos pone los partidos, pero cuando yo tengo que retransmitir el partido de mi equipo, pues no funciona. No O en un pongo... caso concreto, nosotros tenemos, bueno, voy a hablar ahora de Vera Vera. Vera Vera tenemos un streaming yo creo que de bastante calidad. Y a principio de temporada, no creo que es de esta, el chico que se encarga de prensa, mandó un escrito, un email al resto de los clubs diciendo que si mandaban las planchas de publicidad cuando jugaran contra nosotros lo metíamos en el streaming. Solo contestaron 2 clubs. Nadie más mandó la publicidad, ni siquiera contestó al mail. O sea, cada uno tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para vender, no quejarnos siempre. Exacto.
En ese sentido, Imanol, me sorprendió mucho el partido que jugasteis en Rusia. De hecho, pensé que estabais detrás de eso y no fue así. Nos tocó sufrir. Había rótulos de... Sí, sí. Aparecieron de repente cuando estaba viendo vuestro partido, creo recordar fue domingo por la mañana, ¿verdad? Domingo a mediodía o domingo a las 10 de la mañana. Y de repente algo Sí, que puede haber, sí, que puede haber 3 clubes en el mundo en balonmano que lo estén haciendo y no de manera profunda, que es el plus minus, es la contribución real del jugador, de la jugadora cuando está en el campo, qué ocurre con el equipo independientemente de que él marque el gol o no, que es algo que se aplica sobre todo en hockey hielo y baloncesto. Y es algo que sabía que vosotros estabais haciendo porque habíamos tenido alguna videollamada común y tal, y sabía que lo estabais haciendo, que lo habíais trabajando, que teníais unos pioneros trabajando con vosotros en ese ámbito. Y de repente veo la retransmisión que tenía pinta de ser realizada por una televisión local rusa, que de repente aparecen esos indicadores. Es decir, ese partido lo tengo guardado, digamos, como un elemento interesante porque en la narrativa también de todos nosotros recordamos con cierto mito los primeros rótulos. Somos una generación que vio los primeros rótulos en tenis, en ciclismo, Tétez de la Course, Egalité en Roland Garros. Entonces, esa fue la primera vez que vimos un letrero de plus minus en balonmano. No sé si tuviste ocasión de comentarlo posteriormente, si fue una No, la verdad casualidad. es que nos lo ha comentado mucha gente sobre ese tema. Yo después tengo en el vídeo y lo he visto, pero no, nosotros no estábamos detrás. Nosotros teníamos nuestro plus minus de esos partidos, pero hecho de manera artesanal por nosotros, ¿no? Actualmente. De hecho, era en directo cuando lo... Sí, lo estaban haciendo. El número de faltas también creo que marcaron. Sí, de golpe franco, sí. O sea, sí. Yo, como ha dicho Xavi, yo creo que en poco tiempo se está avanzando mucho y estamos, pues bueno, que estemos aquí en un Sport Data todos nosotros de balonmano ya es un hecho, creo que es histórico, importante y como siempre nos quejamos de qué tenemos que hacer, pues tenemos que intentar aprovechar. Yo creo que entre los que estamos aquí o con los que hablo, siempre estamos abiertos a comunicar, que es otra cosa que tenemos buena en el balonmano. Entre los entrenadores que estamos, cuando contactamos, enseguida pasamos información, enseguida tratamos de mejorar. Y pienso que ese es un poco el camino que tenemos que hacer, ¿no? Quejarnos o ver del que no quiere ayudar o del que no quiere hacer, es difícil sacar nada, pero de los que sí que podemos estar, sí que podemos contribuir, me parece. Y una Yo, patata. si me permites, Anselmo, meter una pequeña reflexión al hilo de lo que comentaba él y lo que comenta Imanol ahora, que a Xavi y a ti os lo hemos comentado en privado muchas veces. Hemos descubierto un ecosistema que no nos esperábamos, un ecosistema con una fuerza bestial, con unos profesionales increíbles en el mundo del balonmano. Condicionados a lo mejor, Eli, por lo que tú comentabas antes, porque parece que el input que recibes, bueno, el balonmano, tal, pero realmente nosotros que estamos acostumbrados al mundo del fútbol, al mundo del baloncesto y que teníamos esta apuesta personal, ha superado nuestras expectativas, Imanol, Eli. O sea, el ecosistema del balonmano da gusto estar dentro de él. O sea, apetece a los que lo vemos desde fuera, ¿vale? Pero es un ecosistema que apetece. A ver, Imanol va a apuntar algo. Yo quiero contribuir una cosa, ya que me lo... Antes habéis comentado, bueno, Xavi, yo creo que Rubén también, que los datos son caros, ¿no? No estoy muy de acuerdo en que los datos sean caros. No sé, vosotros sabéis cuánto cuesta tener los datos de la Champions, todos los cortes de vídeo. Bueno, y sé que el Barça, claro, es el Barça. Pero yo pienso que aquí se podría hacer una empresa que generara esos datos cortando a través de XPS o de otra plataforma, de lo que sea, los datos para el resto de clubs, por ejemplo, de la Liga Iberdrola, de la que yo estoy. Yo pienso que sería un coste que no sé, igual es porque yo estoy como muy imbuido ahora en esto y lo veo como muy importante. No sé si el resto del club lo va a ver así, pero pienso que por la información que podríamos obtener, por la información que podríamos sacar, por la cantidad de trabajos, de presentaciones que con esos datos podría hacer la federación, los clubs, para las redes sociales, para los medios de comunicación, al final no sería caro. Imanol, ¿tú crees que si lo planteas a todos los clubes de Iberdrola te lo aceptan, pagando poco? Porque los de Asobal ya te digo yo que no. Yo de momento lo he soltado aquí creo que casi todos aceptaríamos. Nosotros de cabeza, ¿no? Nosotros de cabeza, pero yo creo que los clubes eso no lo ven tan relevante, ¿no? Lo que nosotros vemos relevante, ellos lo ven relevante por otro lado. Y estoy absolutamente de acuerdo, porque
el dato no solamente está la parte esta que nosotros vemos, está la parte del marketing, que esa es la que tienen que vender y que se debería de generar, ¿no? En eso estamos todos absolutamente de acuerdo, pero yo estoy convencido, porque se ponen ahí y dicen que no, eso es lo primero, ¿no? Y más si sale de un estamento que no sea tal, ¿no? Es decir, la primera es, no, hostia, tío, creo que podríamos generar, y yo he visto cómo trabajáis en Vera Vera y todo, cuando hemos hablado, y dices, hostia, es que esto sacado fuera para highlights a nivel de Twitter y, bueno, y todo esto, esto sería una bomba, sería un bombazo. Y es una inversión muy pequeña. Estoy contigo, es una inversión muy pequeña. Si todos se meten de golpe, si cada club tiene que hacerlo por sí mismo, ya es otra cosa diferente. Fíjate, ¿no? Pero si todos juntos... La última vez que hablo. Hoy justo hablando sobre este tema hay un reportaje sobre una jugadora de equipo, Alba Menéndez, que ha metido el gol 700 en la liga, con Vera Vera. Eso no está en un sitio que no sea en Vera Vera. ¿Por qué? Porque hubo un periodista, ya falleció, Juan Carlos Elorza, que tenía todos esos datos de las jugadoras de Vera Vera apuntados en un cuaderno. Cuando murió, a través, se nos hizo llegar al club todos los datos y desde entonces, a través de un Excel, pues Javier Otermin continúa con todos esos datos. Entonces sabemos cuántos goles le falta a Adriana Cardoso para llegar, cuántos goles ha metido, cuántos partidos ha jugado. Son cosas que hoy ha hecho que Vera Vera salga media hoja en un periódico. Esa narrativa del cuaderno tomado por la ESPN sería motivo de un documental de época premiado. El tomar el olor de ese cuaderno tomado de esa manera, y es algo que nos ocurre. Cuando quiero transmitir, cuando he sido entrenador, quién fue Veselin Bujovic, tengo más vídeos en YouTube disponibles de sus tiempos muertos como entrenador, que por lo visto generan más tráfico que de todo el magisterio que nos aportó en el juego. No tengo facilidad para transmitirlo. Recuerdo la época de algunos que estáis aquí, que eran esos VHS con los jugadores, con Bogdan, con Veselin, pero tenemos ese problema. Entonces, la narrativa de ese cuaderno es algo que tiene que llegar más allá, que se ha intentado alguna vez. Hubo un informe Robinson, pero digamos era para contar lo malo, que también era necesario en ese momento, balonmano y cartón. Posiblemente, como longa noite de piedra, ¿no? Una de las noches de piedra más grandes, estuve hablando con Paco cuando desapareció el balonmano Neptuno, el balonmano Atlético de Madrid, y me di cuenta al revisar los mensajes que tenía con Paco que habían pasado muy pocos meses respecto al Mundial ganado, y Paco, tras haber vivido un momento que de verdad pensábamos que sí, que era el interruptor, que era, no estábamos presentes prácticamente, nadie se había enterado casi que había un Mundial de balonmano, y de repente hubo una campaña, hubo un estudio por parte de Teledeporte en los días previos, por parte también de Telediario, y simplemente ahí se consiguió que gente que nunca se había interesado preguntara qué han hecho los hispanos, cuándo juegan. Se creó unos días de un ensoñamiento, pero algo percibió Paco en esos días, que cuando intercambiamos mensajes dijo, va a ser difícil que esto trascienda, y tuvimos precisamente lo que en Alemania, sí, se dice muchas veces, los alemanes robaron el Mundial suyo de 2007, sí, pero dejaron un legado de pabellones, de marketing, de técnicos especializados en vender lo suyo, que sigue siendo heredero de aquel Mundial de 2007, aunque después no recuperarán el nivel deportivo. Sin embargo, nosotros tuvimos un golpe muy fuerte. Recuerdo aquella pancarta que estaba en los partidos del balonmano Atlético de Madrid, que era que nada destruya este amor. Y muchos pensábamos, sí, ahora no se va a destruir ese amor, no se va a ir, va a seguir una sección como el Atlético de Madrid de balonmano ahí. Y no continuó en ese sentido. Por tanto, os voy a hacer un breve comentario y os pido vuestra opinión sobre este aspecto. Nos ha escrito Ray Butler, disculpa mi pronunciación británica de Aracena, estuvieron cerca los ingleses con las minas de retinto, pero no tanto. Respecto a el análisis inteligente de datos, creo que no hemos llegado a ese punto. Creo que David, Miguel Ángel, en fútbol, en baloncesto, estáis llegando ya a ciertos aspectos de inteligencia artificial en los cuales en balonmano solamente se ha intentado algo, sí. Hay dos aspectos ahí, al hilo de lo que comentaba Imanol. En fútbol nos hemos tenido que inventar, Imanol, un experto en Smart Data, justo para que aquellos clubes que no pueden hacer grandes inversiones y que tienen el ánimo de poner en marcha un ecosistema Big Data lo puedan hacer.
con su libreta casi, o con un NAC Sport, o con grabando los partidos con el iPhone, un poco en la línea de lo que nos contó, si recuerdas, Imanol, en la masterclass de José Rodríguez, del Midtjylland. Bueno, con José hemos montado un experto universitario en Smart Data justo para eso, en balonmano, con el ecosistema del que disponéis. Eso sería muy fácil, que estoy contigo 100% en lo que has dicho. Perdón, Anselmo, era esa parte. Y sí que es verdad que el tema de inteligencia artificial, lo que comenta Rubén, va a modificar todos los planteamientos. El computer vision, cuando vaya evolucionando esa tecnología y el dato se puede inferir de las grabaciones de vídeo, vamos a tener un petróleo mucho más potente, porque ya no solo vamos a saber dónde está posicionado cada jugador, incluso vamos a saber hacia dónde mira, cómo corre, cuánto corre, o vamos a tener vamos a poder generar data lakes a través de las grabaciones. Pero es verdad que a día de hoy, Anselmo, ciertamente es lo que tú comentas. Al final, la inteligencia artificial necesita modelos que se alimentan con muchísimos datos y los datos se necesitan. Y en balonmano, como comentaba Xavi antes, los datos casi se están generando en experiencias más aisladas, no tan globales. Esa es un poco la... Pero vamos, estoy con Rubén también 100% en que la tecnología para deportes de sala va a ser clave, igual que es en la NBA en el baloncesto. Indudablemente que quizás pueda ser un poco la referencia, ¿no? En ese sentido, la realidad que tenemos ahora, cuando se hace un análisis de sentimiento, dentro de lo que han comentado Manuel y Xavier, es que cada fin de semana, cuando se pone una multa, cuando sale la resolución de multas y hay un equipo que no ha subido las estadísticas, hay muchas quejas respecto a si en este periodo se debe multar a los equipos, que es un argumento también comprensible, pero no hay un contraargumento diciendo, para hacer crecer al balonmano es necesario tomarse esto en serio. Ni siquiera estamos diciendo dar ese salto, sino saber, oye, ¿por qué han crecido en Francia? Porque en un momento determinado dijeron, se acabó la broma. En ese sentido es lo que ha comentado Jorge, aquí en el chat, ¿a qué estaríamos dispuestos a renunciar? Mi experiencia en fútbol fue que este era el debate que teníamos en fútbol permanente y de repente llegó la Liga, llegó en 2010 y dijeron, tenemos un teorema de las lentejas. Se os va a tomar y esta cantidad para esto. De hecho, en Asobal así se estuvo durante mucho tiempo con un sistema, con Darfis, que se computaba, después hubo con otros patrocinadores, y yo lo llegué a plantear y yo tuve una reunión en Asobal hace unos años para plantear esto, que por la vía de la, entre comillas, de la asamblea y por la vía de comentarlo y de hablarlo, no se había conseguido en 15 años eso en el balonmano, que quizás la estrategia era hacerlo por la vía de como un comisionado que se pudiera hacer. En ese sentido, Dinamarca precisamente ha estudiado cuál es la relación que hace aumentar el número de licencias y el número de jugadores y jugadoras por cada código postal, por cada municipio en función de determinados factores. ¿Por qué se decantan por el fútbol y por qué se decantan por el balonmano? Hay veces que está relacionado con que haya un equipo importante en la zona. Además, sea masculino o sea femenino. ¿Cómo ha podido influir la desaparición del balonmano Ciudad Real, por ejemplo, en el número de licencias en Castilla-La Mancha? ¿Cómo se monitoriza? Cada vez que hay un proceso electoral es habitual decir, pues intentar doblar el número de licencias por parte de distintos candidatos. En ese sentido, ¿cómo consideráis? Porque antes percibía que era un debate, pero ya casi ese debate está desapareciendo. Cuando se hablaba de estar anclados en las 100.000 licencias, en alcanzar las 100.000 licencias, ese es otro fan engagement también, porque implica no solamente al chico o a la chica que juega balonmano, sino al padre, a la madre, a la persona que le rodea, a los amigos que le rodean. ¿Por qué consideráis que esto ha dejado de estar tan en la escena y cómo pueden influir los datos? Como por ejemplo, tenemos ese ejemplo en Dinamarca, en el cual el equivalente al Consejo Superior de Deporte danés monitoriza esto puntualmente y analiza qué relación tiene con audiencias, qué relación tiene con el abandono en determinadas edades, como es algo que he comentado, que me ha dado ideas muy interesantes Fuensanta Muñoz, que lo está estudiando también. ¿Qué influencia creéis que pueden tener el uso de datos, el uso de lo que hemos comentado de narrativas de audiencia en el número de licencias de jugadores, jugadoras, árbitros en nuestro balonmano? Sí. Bien, entonces no hay ningún voluntario que lo saque a... Yo mismo he visto desde fuera y desde el punto de vista pedagógico que comentaba Paco y comentabais antes, yo entiendo que para disfrutar un deporte hay que conocerlo y hay que entenderlo.
Y desde fuera es un poco, yo creo, los que nos enfrentamos al balonmano es un poco el problema que podemos encontrarnos, que hay muchos conceptos que no comprendemos, muchos conceptos del juego que no entendemos bien, ¿no? También le entiendo a Paco, es muy difícil hacer una labor pedagógica en las retransmisiones cuando es un deporte que va tan deprisa y en el que pasan tantas cosas, como decía él, y en tan poco tiempo, ¿no? Pero sí que esas estrategias tienen que venir de las escuelas, de los medios y de los gobiernos. Si hay que entender un deporte mejor para disfrutarlo, debería de ir por ahí desde el plano pedagógico, porque cuanto más lo entiendes, más apasiona. Yo, vamos, en la vida habría pensado verme un mundial prácticamente entero y esta vez me lo he visto. Desde que os conozco a vosotros y voy entendiendo mejor el deporte. Y entiendo que sí que puede pasar eso. El fútbol todo el mundo lo entiende y aunque puede ser menos apasionante, que lo comentábamos en un grupo privado de WhatsApp ahora con los chicos del máster en inteligencia artificial, decían que entienden perfectamente lo que decís y que lo comparten 100%. Pero claro, esa pasión viene porque toda la vida tu padre seguía un equipo, tú le sigues, tus hijos le siguen y al final no sabes muy bien por qué le sigues e incluso te cabreas cuando no tiene ninguna importancia, ¿no? En el baloncesto pasa lo mismo, mucho más simple, más fácil de entender quizá que el balonmano. El balonmano es un poquito más complejo, pero acciones como esta y profesionales como vosotros sois los que vais a conseguir que la gente, la gran masa entienda que esto es un deporte que tiende mucho a la pasión. Hablando de Entonces, no eso, sé. David, hay algo, ahora ya no podemos ir a Colonia anualmente, ¿no? Esa peregrinación, pero algo que me sorprende cada vez que voy a Colonia, igual que ese cuaderno del que ha hablado Imanol, tengo uno en el que anoto las camisetas de equipos que han estado en Asobal. Y siempre que regreso hay más equipos desaparecidos que equipos actuales. Veo muchas camisetas del Teca, veo muchas camisetas del Portland, incluso de aficionados que no son españoles, incluso de aficionados que guardan como una reliquia esa camiseta. Entonces, a la hora de, digamos, el riesgo que puede haber en convertir la audiencia, como ocurre en Estados Unidos con el béisbol, o como ocurre con el ciclismo, que es una edad que se está yendo, cómo conseguir renovar eso. Hemos vivido el proceso de Francia, que estaba por debajo de nosotros en licencias por habitante, pero que ha multiplicado por 2 y por 2,5 el número de licencias. Vosotros habéis tenido experiencias internacionales. O sea, ¿cómo consideráis que puede influirse en el aumento de licencias en balonmano? A mí me gustaría, ahora que has sacado el tema de la Final Four, la Final Four lleva 10 años, desde 2010, ¿no? Con este sistema. Cada año, yo prácticamente he estado todos los años de todas las maneras, yendo como aficionado, como jugador, como segundo entrenador y como entrenador. Y cada año que pasa, conozco más gente, y no digo de otros países españoles, que todo el mundo quiere la Final Four, que nadie se la quiere perder, que quiere todo el mundo volver, que se lo pasa genial y que es un espectáculo alucinante en 10 años. ¿Qué han hecho los de la Final Four para que todo el mundo quiera ir y cada vez más gente? O sea, que ves un sitio como que no, yo tengo que ir como mínimo una vez. Es mi experiencia personal, pero me parece que puede ser compartida con, no sé, igual Pasqui puede decir algo también, ¿no? Pero que cada vez la gente, la Final Four se ha convertido en un sitio, o se había convertido en un sitio que todo el mundo quería ir. Te doy paso, Xavier, pero respondiendo de una manera de ratón de biblioteca y no de vivirlo, una de las cosas que ocurrió es que en 2006, en un curso muy parecido a este, en Austria, alguien tuvo una idea de plantear eso, de ponerle números, de ponerle cifras, y se le dio el cargo dentro de HF Marketing para hacer eso, con una dimensión para expandirlo después al femenino. Es decir, fue una idea que surgió desde un punto de vista teórico en un punto que se dotó y que finalmente se ha convertido en lo que ha comentado David, en un lugar de peregrinación relacionado con eso. Pero el lugar donde existe un documento que es un trabajo fin de diploma, igual que los que nosotros pedimos a nuestros alumnos, que fue ese trabajo que fue adoptado por la EHF, que de hecho esta persona fue la que lideró ese proyecto y que posteriormente, cuando hubo un intento, entre comillas, de OPA hostil a la Final Four, se creó una empresa para intentar hacer como una especie de superliga del balonmano y se contrató a esta persona. Es decir, quizás algunos de los alumnos que estén en nuestros cursos puedan, como algunas de las ideas que ha planteado aquí Jordi Amadans o Jorge, pueden ir. Disculpa, Xavier, si ibas a comentar. No, sobre esto que dice la Final Four, David, a ver, yo puedo hablar desde mi experiencia personal. Mi experiencia personal me dice que yo las veces que he ido a la Final Four es porque he estado clasificado, porque las que no he estado no he querido ir para no fustigarme. Eso por un lado.
y cuando voy casi siempre pierdo, o sea que tampoco es que salga muy contento. Con lo cual, para mí Colonia, ahora os voy a contar una cosa que yo pensaba que era entrar en la catedral y le prohibí este año al staff entrar en la catedral y no hubo manera, ni así, ¿no? Es decir, ahora en serio, para mí lo de Colonia es algo espectacular. Creo que le hace muy bien al balonmano, ¿no? Pienso que ha sido un acierto el poder hacer eso. Cualquier chico hoy en día que juega al balonmano, no en el Barça, sino de los que tenemos en los colegios por aquí al lado, está deseando tener la posibilidad de poder ir. Y es una experiencia brutal. Yo no la he vivido como la viven o como la han podido ver mis hijos cuando eran pequeños y son imágenes que les quedan reflejadas. Es decir, el que va allí se engancha. Y mira, te voy a decir que se engancha, no es que se engancha eso. Lo que más me ha impactado de esto de Colonia no es que la gente haya ido, sino que la gente del departamento de marketing del Barça ha ido allí y ha dicho que no es comparable a nada, ni a ninguna Final Four de baloncesto. Que te digan eso significa que el espectáculo que se monta allí está muy por encima de cualquier evento que pueda haber ahora mismo en Europa, casi. O sea, a excepción del fútbol, que eso ya es otra cosa, cuidado. Bueno, prueba de ello es que el básquet se va a hacer la Final Four allí, ahora, y que el año pasado ya lo intentaron hacer, porque la verdad es que el sitio es increíble y el ambiente que hay en las calles es espectacular. O sea, vives ahí 4 días y vives balonmano por todos los sitios, ¿no? Yo creo que es algo, como dice David, cualquiera del balonmano tiene que ir una vez al menos a Colonia. Y entonces cuando vas una vez, ¿qué pasa? Que te enganchas, que nosotros no somos un club en cuanto al balonmano, no somos un club que arrastremos gente, pero cuando aparecen las entradas de Colonia se acaban todas. ¿Vale? O sea, no sé qué pasa, pero que de golpe porrazo si hay 500 que se acaban, ¿no? Y que hay problemas para conseguir entradas. Que eso pase en Vesprem o que pase en Kilche o que pase en Barda, pues sí, porque arrastran, pero nosotros no somos un club en este sentido que arrastremos y se acaban. Con lo cual quiere decir que el que va allí disfruta y se lo pasa en grande, ¿no? Entonces, bueno, aprovecharlo eso. A mí me gustaría no poder llegar a lo mejor a eso porque sería muy difícil, pero que una final a 8, una Copa Sobal, una competición de Copa del Rey que puedan tener las chicas o sí, que tuviera eso, ¿no? Pero requiere de una inversión. Igual que requiere una inversión poner los datos, igual que requiere una inversión para los clubes, tal, hay que dar ese paso. Y no nos damos cuenta de que no. Yo creo que no sembramos. Queremos recoger antes de sembrar, ¿no? Y tenemos que bajarnos al barro un poquito. Y esa es la idea, ¿no? Y cuando hablamos de estas cosas, por ejemplo, antes un chico me ha comentado por el privado, me decía, claro, es que tú vienes y explicas. Pues claro, yo me encontré con una situación que en Rumanía, cuando cogí la selección, me preguntaron, oye, ¿por qué dejas entrar a los entrenadores? Joder, pues no tengo nada que esconder. O sea, otra cosa es que estemos planteando un partido para no sé qué, pero si tú lo que quieres es fomentar el deporte, lo que tienes que intentar es abrirte para que todo el mundo pueda conocer lo que hay. Pero no para que seas mejor o peor, sino para que conozcas cosas. Tú te harás tu criterio. El tener la posibilidad de poder conocer diferente tipo de conocimiento, creo que eso hace que tú puedas mejorar. Y creo que nosotros ahora con esto del dato estamos en esto, ¿no? Y en la Final Four se ha intentado meterlo del Sport Radar y tal, y aún no le acabamos de sacar. Le estamos sacando la velocidad del lanzamiento que a la gente le gusta. A la gente le gusta la velocidad del lanzamiento. Pues no habrá cosas ahí para poner si un tío salta o no salta tantos metros. Y dices, al balonmano, para mí, como entrenador, ¿qué más me da que saltes 1,22 m o 1,44 m? Ya, pero para mí no. Pero para el que está en su casa, poner que este tío ha saltado 1,44, pues joder, pues ¿qué quieres que te diga? Si Borozán es capaz de llegar en carrera y hacer un impacto de no sé cuántas Gs, pues hostia, sale ahí y a lo mejor a uno, pues eso creo que es importante para vender, ¿vale? No todos los datos, no, hay que saber qué datos hay que ponerle, ¿no? Creo que a Eli, si está de comentarista técnica, le interesarán unos datos, a Paco, cuando está narrando, le interesarán otros y cada uno tiene que saber qué datos puede tener que utilizar. Pero eso lo tenemos todos. O sea, es decir, ese es luego el paso ese, es decir, todo este dato, qué dato utilizar a cada uno. Evidentemente yo utilizaré el del entrenador, pero ese no tiene que ser el que se utilice en la tele, porque a lo mejor no tiene ningún tipo de repercusión, ¿no?
Pero sí que es un dato que puedo utilizar si un día hablo con Rubén de un partido no sé qué y nos puede servir a nosotros, pero no tiene por qué servirle a lo mejor a alguien de fuera. Y eso también creo que es importante. Ahora estamos intentando matar un cañón, una mosca con un cañón, ¿no? Y hay que intentar afinar un poquito ahí el coger la llave para no tirar la puerta al suelo, ¿no? Creo que estamos en eso y a mí me ha sorprendido esto, lo de hoy, igual que me ha sorprendido el curso, porque he visto que hay hay movimiento. O sea, no nos creemos que no lo hay, claro que lo hay, y hay inquietud. Y la inquietud es la base del conocimiento, porque el querer aprender es lo que hace que aprendas, nada más. Hay movimiento y hay necesidad, y hay muchas ganas, Xavi. O sea, yo cada vez estoy más convencido y más ilusionado con todo esto. En ese sentido, vosotros no fuisteis la primera puerta que se tocó y creísteis en esto. Me sorprendió, no os tuve que convencer. No, para nada. Estábamos alineados. Sí, de hecho, esa escena, ¿no?, de Man on the Moon, donde Jim Carrey, el personaje Sí, de Jim Carrey, sí. se queda leyendo el libro y se queda solo, eso nos había ocurrido en muchas ocasiones, muchas veces. Es decir, con todo el respeto del mundo, cuando yo estaba en la Universidad de Granada o en el Córdoba de Balonmano, cuando se dice que desangelado el Payón, no. Así hemos tenido muchos partidos en diciembre, en enero, que no hemos sido capaces de vender nuestro deporte o de enganchar y que nos es similar, nos es familiar ese tipo de sonido. Por eso tenemos casos de éxito, se ha comentado Hungría, se ha comentado también el caso de Dinamarca o el caso de Francia. Yo simplemente comentaré una anécdota. En el Flora, que es donde se realiza hay una convención anual de datos en Colonia. Este verano no se pudo realizar, pero hay una convención anual de datos y balonmano organizada por la IHF. No sé el motivo, me da mucha envidia, pero cuando veo a otras televisiones allí, pero no he visto nunca a Paco Caro en Colonia, por ejemplo, en una Final Four, no sé el motivo. Y de repente, en la penúltima edición que hubo, en el Flora, en uno de los jardines botánicos de Colonia, que suele elegir la EHF no solamente para las fiestas, para las parties, sino también para esas reuniones de datos, donde suele haber mucha presencia de ingenieros que han emigrado, ingenieros españoles que han emigrado y están en Alemania. Cuando se puso el vídeo de inicio, se pusieron a uno de los que comentan ahí en la EHF y de repente apareció la voz de Paco Caro retransmitiendo un gol y dije, bueno, los alemanes han detectado que este tipo les está sirviendo mejor para vender el evento que quizás al propio ecosistema de la televisión española, no digo radio televisión española, de la televisión española, pero es algo que me llamó la atención, lo utilizaron ahí para eso. Yo por mi parte, daros las gracias. No hemos nombrado a Juan Andreu, pero Juan, si nos estás viendo, nos ven en algún momento a ver si tanto en la esquina de la izquierda, pues recuerdan cuando hubo equipos de balonmano en los 60, en los 70, en el Sevilla, en el Betis, en distintas secciones, y se puede también recuperar esto. Sé que muchos de vosotros pues querrá ver ahora el partido de dos equipos de balonmano que tienen secciones de fútbol, que juegan otra Champions. Y yo por mi parte, pues esto es todo lo que quería comentaros y recordar aquella pancarta que había, que nada destruya este amor, aunque se nos fuera el Atlético de Madrid, el balonmano el turno, pero que nada destruya este amor por el balonmano, como ese cuaderno que se lo intentaremos contar a los compañeros que están en la ESPN, a ver si lo recogen y por lo menos lo hacen allí. Muchas gracias a todos, no sé si queréis comentar algo. Por mi parte nada, trasladaros el agradecimiento igual. Sabéis que estamos aprendiendo mucho de balonmano con vosotros. No era un deporte que tuviéramos en el radar y controláramos bien, pero nos está pareciendo igual de apasionante que todo y creo que tenemos el ecosistema más bonito gracias a todos vosotros y lo estamos construyendo y estamos empezando a caminar con vosotros, con lo cual poco más que decir que os debemos prácticamente todo y os debemos que hoy haya sido una tarde muy, muy bonita acompañado de todos vosotros, porque las opiniones que estamos teniendo, veis que a veces estoy al móvil, gente felicitando, gente dándonos las gracias por acercar deportes que realmente van a ser un sustrato de investigación en lo que al mundo del dato deportivo se requiere y este da para mucho. Así que de verdad, muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias a todos y gracias por lo de las secciones, Anselmo, tío. Ha sido un detallazo.
Un abrazo muy fuerte. Como cuente yo eso en mañana, estoy en el paro. Anda. Bueno, tardan en subirlo, igual que cuando David no vino a las en directo, en los partidos David, cortar ese trozo, ¿eh? Ya lo vi, ya lo El vi. trozo de las secciones del final. Venga, os lo paso antes. Ya lo vi al final. Muy Venga, bien. pasadlo Un bien. abrazo muy fuerte Gracias. a todos. Chao. Chao. Besos, Muchas gracias. cuidaros mucho. Que vaya muy Chao. bien.